Suscríbete a La Panterita. Chaqueña, Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Rieder Internet para navegar donde quieras. Lácteos Trébol con la calidad de la cooperativa Chortizer. Mentolina Caramelos y sus sabores que alivian. Un producto más de Laboratorios Catedral. Auspician Iris, compromiso con la vida. Comercio Virgen del Rosario. Pedidos ya, el placer de pedir. Bienvenidos, esto es Unión FC. Sportivo Ameliano vive el mejor momento de su historia. En el 2019 jugó en la tercera categoría y en el 2022 será de primera división. En 2 duelos en el marcador global superó a Sportivo Luqueño, que después de 50 temporadas perdió la categoría. El martes 7 de diciembre en Sajonia el equipo barriojarense dio el primer golpe. Derrotó 3-2 a los auriazules. Comenzó perdiendo y lo igualó minutos después. En la complementaria, Ameliano anotó 2 goles y dio un paso importante para el soñado ascenso. El sábado 11 de diciembre, nuevamente el Defensores será la sede del juego definitorio. Luqueño llegó con una gran presión y con un repentino cambio de DT. Fue confirmado Miguel Ángel Sazú, pero no pudo ser el salvador de los auriazules. Va a arrancar el compromiso, vamos a ver a Ameliano, vamos a ver el equipo de la B azulada. Somos Unión FC, sintoniza la R800 AM, que todo va a estar bien. Comienza el primer tiempo. Lo relata Ignacio Cabo de Vila. Lo vivimos en Unión Fútbol Club. Silbato la boca, pitazo inicial. Afuera pasa la historia. Aquí ya arranca el partido de vuelta por la promoción, por la permanencia o por el ascenso. Ameliano versus Luqueño en el Defensores del Chaco. 3-2 había sido la victoria en el primer partido del conjunto asunceno. En la mitad de la cancha manejándola ahora el futbolista Romero. Romero tocando por la izquierda para que arranque ahora Martinich. Martinich tocando otra vez por la izquierda para que arranque Estigarribia. Estigarribia arriba quería pararse, pero no podía el goleador. Lateral que favorece al equipo de Ameliano en posición de ataque frente a las plateas VIP del Defensores del Chaco, allí donde está arriba, en realidad la platea alta, en la platea normal, la gente, toda la gente del Sportivo Luqueño entre plateas y gradería norte. Allí avanza bien, quería Romero. Romero logra tocar, avanza Martinich. Martinich, Alex quería, no podía Arce. En la mitad de la cancha recuperando el conjunto ameliano. La pelota fue arriba, pelea por esa zona Estigarribia. Sale Gavilán, se queda con esa pelota y va a salir para el Sportivo. Minuto de juego en Sajonia. Martinich se protege los mojitos y el dengue, por eso cuando estés en el patio tomando terero, preparando el asadito, prende los espirales y estigmatiris. Matiris, efecto superior contra insectos. Sale jugando el Sportivo Luqueño, allí Borja tocando por la izquierda para que arranque a correr ahora Ortiz. Ortiz otra vez para Borja, para Gamarra. Gamarra para Ortiz, quería Zamudio, no podía Ortiz. Revienta por esa zona el futbolista Cabrera. El balón que sobrevuela cielo de Sajonia. La bajó muy bien ahora el lateral que ya se hizo para Zamudio. Muy buena la marca de Aldama. Arranca a correr Aldama allí tocando para Alex. Arce que giró y avanza Ameliano, puede ser el primero. Arce que arranca a encara la marca allí tocando por la izquierda para Estigarribia. Corre Darío. Darío llegó cerca del banderín del córner, logra meter el centro, Arce que pelea, despeja Pulpo, despeja Duarte, insiste Ameliano, falta, no dice el árbitro, salida que favorece al conjunto del Chanchón. En Tupi vuelve la semana naranja con descuentos increíbles comparando, participó el sorteo de la camioneta Ford Ranger 4x4 0 kilómetros. Hoy voy a robarle la frase a un compañero de esta siesta, no sé si quiere que lo diga, si quieren digo quién fue, pero dijo hay que ver los bomberos cómo trabajan esta noche, si para apagar el incendio en Luque o para llevarlos a ellos en el carro y hacer sonar la sirena. Upa. Qué buena frase, ¿no? Qué frase filosófica, imagino quién la dijo. No se imagina. No se imagina. Avanza. Cuénteme. Cuénteme. No, voy a ver si me da el ok. Aunque no es tan fuerte. No es tan fuerte la frase, ¿no? No, es una frase que marca la realidad de lo que es este partido. Hay que ver cómo trabajan los bomberos
esta noche Sí. para apagar el incendio en Luque o para llevar al plantel sobre el carro y hacer sonar la sirena. Bueno, lo decía JJ. El partido es de alto riesgo, eso es categórico. Se habló mucho de la reacción que pueda tener eventualmente la hinchada en caso de que pase eso. A eso se refiere, ¿no? Totalmente. El tema de la reacción de la gente. Y decía Miguel Zamudio, en ese cruce de palabras que tuvo con algunos integrantes de la Barra Brava, que ellos esperan el apoyo desde el minuto 1 y que van a dejar la vida en la cancha para que Sportivo Luqueño pueda permanecer en la categoría principal, pero también ese apoyo después, si es que los resultados no se dan o el resultado no se da el día de hoy, puede terminar transformándose en algo realmente complicado. Avanza Luque cerca del área, quería Borja, la marca fue del hombre de Ameliano, hablamos de Martinich, termina despejando el balón por el costado lateral, servicio de banda que favorece al equipo del Sportivo Luqueño, ya lo hizo rápidamente por la derecha Cabrera, avanza Richard, mira el área, mete el centro, la marca fue de Martinich, lateral que favorece al equipo del Sportivo, cerca del córner frente a las plateas, en posición de ataque para el conjunto del Sportivo Luqueño, sí, Ameliano defiende el arco norte allí, donde está la hinchada organizada del Sportivo Luqueño. Alipio Colmán que autoriza, toma carrera Cabrera, va a meter el centro al área con la mano, el balón fue para Borja, guerreando la Borja, ahí aguanta Borja, lo van a hacer falta, si lo hacen falta es penal, quería Gamarra, la marca fue de Aldama, cerca de la mitad de la cancha, el árbitro cobró falta de Pulpo Duarte, tiro libre defensivo para Ameliano. Hay una manera más rápida, más libre para navegar por internet de fibra óptica de Reader Internet, llámanos al 219-0202, nuevo ingresa en www.reader.net.py. Ahora qué bestia Arce, Julio, ¿no? Sí. No lo pueden agarrar, de espaldas al arco es una bestia. Pivoteador, pero por excelencia. Lo demostró en el partido anterior de vuelta, lo está reprisando el día de hoy en estos primeros movimientos de la etapa inicial y evidentemente la indicación de Miguel Sazú fue que no lo dejen girar, porque allí quiso girar, pero sin embargo le terminó embistiendo prácticamente, se lo llevó puesto por delante el jugador Duarte para evitar justamente que domine la pelota Alex Arce. El tiempo pasa y no perdona en Sajonia. Embutidos Tortes y el tiempo de juego 5 minutos. Esta primera etapa y el marcador Lácteos Trébol indica Nacho Cabo de Vila. Avanza Luque, Gamarra se mete dentro del área, quedó sin fuerza, quedó sin nafta. Rodolfo Gamarra, tiro de puerta para Ameliano, aguardamos el grito sagrado. Luque y Ameliano están empatando 0-0, 3-2. La victoria en el primer partido para el conjunto asunceno, salida que favorece al equipo de la B Azulada. En Localiza podés alquilar tu vehículo a partir de $25 en la principal ciudad del país. Síguenos en el Facebook, Instagram, o escribinos a la WhatsApp 8170-2400. Localiza, tu impulso nos mueve. Chutazo largo arriba de Víctor López, que estuvo pasado en primera división. Peina muy bien a Arce, peleaba Estigarribia, va Estigarribia tocando por la otra izquierda, por la otra punta para que arranque Jiménez. Sigue el balón Jiménez, sigue con el balón Jiménez, allí avanza Jorge Jiménez, que no puede, la marca era de Aldo Vera, insiste Vera, el balón por el costado, no pasa nada, dice el árbitro, lateral que favorece al Sportivo Luqueño en posición de defensa, cerca de la mitad de terreno. QS Lasca, QS la bebida que reduce entre 50 y 80% alcohol en sangre. Tómalo antes, sentite bien después. QS Lasca. Despeja, falta sobre Borja. Muy sensible Borja en estos minutos, Julito. Sí, no ha entrado mucho en contacto todavía tampoco con la pelota, pivoteando. Aquí no sé si hay falta, creo que siente un leve contacto y después se tira y termina comprando el árbitro del partido. El señor Alipio Colmán fabricó prácticamente esa falta Enrique Borja. Tiro libre que favorece al Sportivo Luqueño, el encargado será Rodolfo Gamarra, va a mandar el centro, va a mandar el puente aéreo con el balón al área, en el área está Borja y también Pulpito, subió Cabrera y también subió Villalba. Toda la fuerza aérea luqueña en el área de Ameliano. El centro de Gamarra. Quería Borja. El último en tocar fue el de Ameliano. Tiro de esquina para el conjunto de la B. En la República de Luque los precios más bajos se encuentran en Comercial Virgen de Rosario. Precios para mayoristas y minoristas. Te esperamos. Casa Central. Sobre Javier Bogarín 14. Mayo Solo Corazón. Cursando Cañadas Rafael Camino Capiatá. Seguimos en las redes sociales. En Luque está Comercial Virgen del Rosario. Un zurdo desde la derecha. Tiro libre que favorece a Luque. La
pelota va a ir al primer palo. El centro muy cerrado. López sobre la línea se queda con esa pelota. Estaba bien ubicado el arquero de Ameliano, Julito. Bueno, estaba muy bien ubicado y también con mucha seguridad. No dio rebote porque esa pelota iba con una trayectoria realmente complicada, se le iba a meter al arco. Gran remate, exquisito remate desde el tiro de esquina de Walter Ortiz. Casi un gol olímpico. Ahí está, este es el juego que quiero de Borja. Allí pivotando, pisando, y arranca Borja, se le arrojaron al piso, no pasó nada. El árbitro dice que hubo falta. Tiro libre que favorece al Sportivo. Se está encendiendo Borja de a poco, Julio. Sí, se está despertando de a poco Enrique Borja. Lo buscan mucho, sale a pivotear también lejos del área y aquí me parece que pudo haber salido la primera amonestación del partido. No creo que haya exagerado allí y sí, fuerte la entrada. No le dio de lleno, pero sí lo rozó a Enrique Borja, el futbolista de Ameliano, que sí, efectivamente se gana la tarjeta amarilla. Alipio Colmán no deja la vara muy elevada, muy alta en este partido y por eso ya es amonestado el número 17, Darío Estigarribia. Me pareció falta, pero no para tarjeta. Amonestado Estigarribia, tiro libre para el Sportivo. Allí va a ir el balón al área, impulsado por Rodolfo. Gamarra va a mandar el puente aéreo. El centro que va al área, ninguna parte. A nadie, el centro de Gamarra, la pelota se va y se pierde cerca del banderín del córner para que sea tiro de puerta para Ameliano. En estas fiestas en tu mesa tienen que estar pan dulces Arcoíris, una delicia. Arcoíris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Sí. No, simplemente para apuntar, Ignacio, que me parece que técnicamente aquí se equivocó en el remate. Era para que vaya cayendo y vaya cerrándose hacia el arco, para que pueda atropellar. Claro. Efectivamente, él le pegó con el empeine y la pelota consecuentemente fue saliendo del área. Víctor López con el chutazo que sobrepasa la mitad de la cancha, peleaba allí Oscar Romero tocando para Martínez, recuperando la mitad de la cancha Aldovera, insiste Estigarribia, logra puntear tocando por el centro para Rojas, allí la tiene Rojas, este para Martínez, la marca es de Pulpo, allí está Duarte parándola de pecho, cerca de la mitad de terreno, termina despejando como puede el futbolista Jorge es Cáceres, peleaba Estigarribia, pero la pelota la recupera el Sportivo, allí peleaba ahora Rodolfo Gamarra que cae, no pasó nada dice el árbitro, recuperando Oscar Romero tocando para Martínez, arranca la contra Martínez, tocando por el centro para Alex, Arce que no puede, termina despejando Aldovera, el tiempo pasa y nos perdona en Sajonia. Embutido Ortiz y el tiempo de juego 10 minutos, esta primera etapa el marcador Lacteos Trébol indica Nacho Cabo de Vila. Aguardamos aún el grito sagrado, 0-0. 0-0, Luqueño y Ameliano por la permanencia o por el ascenso. ¿Otra tarjeta? No. Falta sobre Palau, interrumpida las acciones en Sajonia. Disfruta del nuevo griego, yogur griego de Trébol en 3 deliciosos sabores, azaí, acerola y guayaba. Y aquí levanta la pierna Rojas y este sí fue para tarjeta y no pasó nada, Jolito. Sí. Esta sin duda era también para tarjeta amarilla. Cobró la infracción. Sigue sentido Marcelo Palau que de a poco se va reponiendo, pero entró con la taquilla bastante alta y elevada el futbolista número 7 de Ameliano, Sergio Rojas. Protesta Palau, le dice al árbitro, ¿y después? ¿Y la tarjeta? No pasó nada, dice Alipio. Tiro libre que ella se hizo para el Sportivo, la tiene Marcelo. Palau que está todavía sentido, ahora está repisando fuerte el centro del campo de juego. Allí tocando al Dama, termina despejando al Dama, el ex guaraní, el ex Sportivo. Allí la recupera Luqueño con Pulpo. Duarte tocando por el centro para Aldovera. El sombrerito que no salió y ahora avanza el conjunto de Ameliano. Avanza por la derecha Alex Arce, tocando más hacia arriba, peleaba allí de cabeza. Muy bien, ganó Jiménez, mete dentro del área Jiménez, se la llevó puesta, va a ser tiro de puerta, sí señor, se descontrola Jiménez pidiendo córner o pidiendo falta, no pasó nada. A ver, en esta acción, no nada, absolutamente nada, amigo. Un córner puede ser, pero falta no fue. Tiro de puerta para Luqueño, Julito. Forcejeo normal, sí. Bastante agresiva la marca allí de Andrés Duarte. Le hizo sentir el peso de la carrocería y por eso la pelota termina impactando en el pie derecho del futbolista Jiménez y se perdió afuera. Avanza Alex Arce que no puede, la marca es de Pulpo. Duarte tocando por la izquierda para Iván. Iván Escolmán cerca de la mitad de terreno. Tocando allí por la derecha para Cabrera. Para Palau, toca para atrás. Para Villalba, sale jugando
el equipo del Sportivo, mi querido Genaro. Sí, señor. Max Verstappen conquistó la pole position y partirá primero en el Gran Premio de Abu Dhabi, la última carrera de la temporada 2021. El neerlandés de Red Bulls, el Lewis Hamilton de Mercedes, quien saldrá segundo. Pelean por el cetro de campeón en la cima de la clasificación. Ambos igualan con 369,5 puntos cada uno. Mañana a las 10 de la mañana el Gran Premio de Abu Dhabi, Cabo de Vila. ¿A qué hora me decías, Genaro? A las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. Qué lindo horario, ¿eh? Pero ni nunca he de dejar mi cama a las 10 de la mañana. No, para ver 10 de la fútbol. mañana es muy tarde ya acá. No, pero yo... No, levántese a las 9, por favor, desayune voy bien. a llegar tarde seguramente. O a las 9 va a llegar a su casa. Pero vamos a hacer lo que dijimos. Para mí, ¿qué es lo que usted... No, yo soy loro acá. Entonces no diga, hermano. Yo ya me ilusioné con ir a compartir alguito, porque Julito dijo, al llegar Genaro, ¿vos escuchaste, Genaro? Escuché. ¿Qué hacemos después? Dice Genaro. Sí. Y Julito dice, al primer bar nos quedamos Arrugó. y nos tomamos algo. Entonces esas son las propuestas que uno no puede desaprovechar. Entonces yo ya me hacía la película de lo que iba a pasar después. Pero bueno, el centro al área, despeja Palau. Me pinchó el globito, Julito. Salvame, Nanico, invítame vos. Sale jugando Aldama tocando para Cáceres. Para López, más hacia atrás para su arquero. Chutazo de López, no. Arriesga tocando por la izquierda para que aparezca Aldama. El jefe no va a aparecer porque hoy pasó a la final. Allí en la mitad de la cancha recuperando a Emiliano. No jugaron contra nadie. La tiene Martinich. Martinich se gana la línea, mete el centro al área. Gavilán se queda con el balón y sale para el conjunto del Sportivo, Julito. Bueno, me sorprende a Emiliano. Pensé que iba a esperar un poquitito más en su campo. Sin embargo, sale, intenta proponer también, intenta atacar. Tiene jugadores de muy buen pie. Me sorprende el lateral izquierdo, Martinich, de muy buen manejo, proyectándose permanentemente por el sector izquierdo. Quería Walter Ortiz cerca del área. Ortiz mete el centro con el pecho. Martinich allí apagando el incendio. Mete el pecho, manda al córner. Se salvó a Emiliano, Julito. Sí, la tranquilidad allí de Martinich porque era una pelota complicada. Termina simplificando todo con ese pechazo para dejar la pelota en el tiro de esquina de un centro complicado desde el sector izquierdo que envió Walter Ortiz. Ahora entiendo por qué usted se va a despertar para ver Fórmula 1. No va a hacer nada. Tiro libre, el centro de Ortiz, primer palo, no entró nadie. Cruzó toda el área chica, no entró nadie. No atropelló nadie, llegó tarde Pulpo Duarte. Casi el primero de Luque, Julio. Bueno, el que termina entrando es Pulpo Duarte, pero dentro del arco. Atropelló, pero milimétricamente. Faltaba empujar, faltaba simplemente, ¿qué digo empujar? Soplar esa pelota para poder abrir el marcador. Envenenado el centro de Walter Ortiz, que está bastante fino con la pelota parada, realmente una llave que puede ser la llave maestra para abrir el marcador el día de hoy para el cuadro auriazul. Si estaba Tony Camo, esa pelota entraba. Allí levanta la suela Gamarra. No pasó nada, dice el árbitro. Lateral que favorece al conjunto de Ameliano, cerca de mitad de terreno. Para esa molestia de garganta, dolor, picación, irritación con mentolinas caramelos, conocer los sabores que alivian. 20 ayer, miel con limón y mentolina Max. Alivia tu garganta con mentolinas caramelos, sabores que alivian. De Laboratorios Catedral. Salida que favorece al conjunto de Ameliano. Allí frente a la banca de Miguel Ángel Sazú. Frente a las preferencias sur de los defensores del Chaco, que mañana va a estar repleto. Seguramente porque las entradas se agotaron para el partido clásico. ¿Me deja defenderme? Por favor. No, Cristian Rivarola allí me puso el sonido de fondo del loro. Sí. Ahora me pregunto, si él está en condiciones de quedarse o es puro ruido como yo. Él no dijo nada. Él no dijo nada. Tengo que salir y tengo que entrarle fuerte, señor Julio, por pincharme el globo. Cristian no dijo absolutamente nada. Así que usted defiéndase como puede, pero no ensucia al otro, mi querido Julito. No. Me cuesta creer que Cristian... O por lo menos entre usted una ronda y es perdonado. Yo creo que Cristian es de mi equipo. Yo me quedo con así Genaro. de simple. Yo me quedo con Genaro. Allí. Usted entra una ronda que yo me encargo de lo que hacemos después con Genaro. El centro al área. Peleaba Gamarra el taquito. Palau que define. Salió ancho. El remate de Palau lo encontró desacomodado al uruguayo, Julito. Exactamente, sí. No pudo acomodarse. Le pegó de primera. La zurda no es la más hábil. Evidentemente Marcelo Palau.
Muy buen taco también allí, con mucha visión de parte de Rodolfo Gamarra, como limpiando el camino. Me parece que tuvo tiempo como para parar y acomodarse para la diestra, pero quiso definir de primera y le salió muy mal al volante Marcelo Palau. De cabeza devuelve el pulpo, peleaba Gamarra, la paró con la cabeza tocando para Walter Ortiz, que se mete. Allí avanza Walter Ortiz en océano contrario. Ay, Walter Ortiz, mamita. Quiso patear con la derecha, pero primero la zurda tocó esa pelota. Devuelve Pulpito. Allí está recapturando esa pelota Ameliano, recapturando otra vez Aldo Vera. El balón por el costado, la pelota se va a ir. Primero llega Martinich, quiere rechazar, pero hace el amago para que el balón se caiga de la cancha y sea lateral para Ameliano en posición de defensa cerca de los 20. Minimizar los riesgos, optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metros Estudio en Mercado. Encontramos al WhatsApp 81251230 en las redes sociales como Metro Paraguay. Genaro está. Sí, ya viste, Genaro es de ellos son de nuestro equipo. Robert está. Sí, señor. Es de nuestro equipo. Espero que detrás de esas palabras haya algo más que aire, porque los muchachos dicen sí, después a la hora de la verdad. No, eso es solamente usted, Julito. Solamente usted dice sí, después dice no, legalmente yo soy loco. Se tomó conmigo, cabrón. Me agarré porque yo me estaba ilusionando con una noche de bar con Julito. No, yo tengo que trabajar muy temprano a las 6 de la mañana. Yo también tengo que trabajar temprano, por favor. Allí sale jugando el Sportivo, lo que iba a ser esa despedida. Allí está. Avanza muy bien Gamarra, que se quería combinar con Ortiz, no podía. A ver, Luqueño está adelantando líneas peligrosamente, Julito, ¿eh? Sí, es cierto. Ameliano no ataca con toda la furia, pero creo que línea de 3, si mal no veo, Julito, ¿no? No, pasa que va mucho Miguel Zamudio, también se proyecta bastante. El lateral derecho, Richard Cabrera, por momentos da la impresión de que juega con línea de 3 porque Aldo Vera es el que más se queda. Marcelo Palau también trata de empujar, está ganando terreno de a poco Luqueño. Gamarra dentro del área, mete el centro, corre Borja, no va a llegar ni nunca. El delantero Borja va a hacer salida para Ameliano. Tampoco tiene mucha claridad de media cancha para arriba. La pelota aérea, la pelota parada hasta aquí fue el arma con la cual ha acercado mayor peligrosidad el equipo de Miguel Zazú. El tiro de esquina que se cerró, que casi fue gol olímpico, y después el otro tiro de esquina donde estuvo a punto de soplar esa pelota Andrés el Pulpo Duarte, pero después no ha generado tampoco mucho. El tiempo pasa y no perdona en Sajonia. Embutido Ortiz, el tiempo de juego 20 minutos de esta primera etapa y el marcador Lácteos Trébol indica Nacho Cabo de Vila. Aguardamos aún el grito sagrado. 0-0 Ameliano y Sportivo Luqueño por la promoción, por la permanencia o por el ascenso. 3-2 había ganado el conjunto de Ameliano en el primer partido el pasado miércoles. Allí avanza y sale jugando el equipo del pasado martes. Allí la tiene por la izquierda, peleaba muy bien Estigarribia, era Jiménez. Jiménez se mete de diagonal, de afuera para adentro, tocando para Martinich, este remata en el travesaño, se salvó Luqueño, viene el remate de afuera, por arriba del travesaño, se salvaron los luqueños, probó Martinich. Casi el primero, Julio. Bueno, ya lo había dicho con anterioridad que me sorprendía gratamente Martinich, el lateral por izquierda, y resulta ser bastante completo, ¿eh? Le pega muy bien de larga distancia esa pelota que toma un efecto, pero bastante raro porque parecía que iba muy arriba, sin embargo termina bajando abruptamente, cae en el horizontal, ya había rebasado la posición de Pablito Gavilán, que termina realmente con un susto tremendo. Estuvo a punto de larga distancia de marcar a Ameliano. Avanza el Sportivo por la derecha, centro de Borja, quería Palau, no llegó el uruguayo, recuperaba muy bien en esa zona el conjunto de Ameliano, sale jugando de buena forma Martinich, allí avanza Martinich, de taquito tocando para atrás, allí la tiene el conjunto de Ameliano. Octavo campeonato, mirá vos, octavo campeonato van a conseguir el equipo de Chipi, la poderosa. Sí, así se juegan las finales. Por lo menos 3 expulsados tiene que haber. Avanza el equipo de Luque por la derecha, se mete Borja dentro del área, mete el centro rastrero. López en el área chica, se queda con el balón y sale jugando para Ameliano. No, ya estado en sintonía, queso Chorti, motivo Chorti, qué bueno que están, llegó el nuevo queso, ahí está el queso cremoso por andar, queso recto, 44% menos de grasa y 55% menos de calorías. Salida que favorece al equipo de Ameliano, pelota al piso de López y va a reventar ese balón, se acerca Ortiz,
se resbala López, pero el balonazo igual sale hasta después de la mitad de la cancha. Allí la tiene el futbolista Jiménez. Jiménez se llama Jorge, allí tocando Jorge. Este parece que fue guía nuestro en algún viaje. Me tiene cara conocida la cara. Allí avanza, cómo se portaba ese muchacho. Allí estaba Borja, el balón por el costado, lateral que favorece al conjunto de Ameliano cerca de mitad de terreno. Elimina todo tipo de grasa rebeldes en tu cocina con Citroën, detergente lavavajillas más poderoso. Se metió Borja. ¿Qué tiene que hacer Luque? Porque ordenadito Ameliano, Julito, ¿eh? Sí, bastante ordenado el equipo de Ameliano, y además, por más que da la sensación de que el luqueño maneja el trámite, también como que Ameliano está agazapado, en cualquier momento puede meter algún contragolpe, tiene jugadores que manejan muy bien la pelota, hasta aquí no ha pasado sobresaltos y tuvo la más clara del partido con ese remate de Martinich que impactó en el horizontal de Pablito Gavilán. Luqueño tiene que practicar la paciencia, no tiene que volverse loco, tampoco tiene que comenzar a tratar de generar espacios, tiene jugadores de buen manejo de pelota. Se queda con esa pelota Iván. Colmán cerca del área. Colmán que prueba. Víctor Ortiz. Sorpresivo el remate de Colmán. Ortiz. López se queda con la pelota. Impresionante el remate de Colmán, mi querido Julio. Rodolfo Gamarra. Buen manejo del balón. Lo mismo que Iván Colmán, que hasta aquí no había aparecido prácticamente en todo este primer tiempo. Recién lo hizo con ese remate desde fuera del área, que no deja de ser otra opción potable, otra opción viable ante la falta de profundidad, ante la falta de inventiva para llegar con pelota de movimiento, abriendo la cancha, generando espacios. No deja de ser una opción desagradable el hecho de pegarle de larga distancia como lo hizo Iván Colmán. Mañana en el Superclásico se juega la Supercopa Paraguay, juega Olimpia versus Cerro Porteño, Olimpia. Relata Chip y comenta JJ Gómez, y vamos a estar desde el mismísimo Defensores del Chaco con el amigo Ariel Francisco. Salida que favorece al conjunto de Ameliano desde su arco con López. Hay gol paraguayo, Genaro. Sí, señor, gol paraguayo en el fútbol argentino. Gabriel Ábalos marcó uno de los goles para Argentinos Juniors, que le ganó a Sarmiento por 2-0 en la jornada de hoy, Cabo de Vila. Salida que favorece a Luque, la recaptura muy bien Ameliano, tocando para el futbolista Rojas. Avanza Rojas cerca del área, se olvida de la pelota Rojas, insiste Rojas, el 7 tocando para que arranque ahora a correr el capitán. Allí la tiene Cáceres otra vez por la izquierda, quería Jiménez pero no podía. Lateral que favorece a Ameliano, cerca en dirección al área grande, cerca de la banca de Sasú. Lateral en ataque que favorece a Ameliano. Embutido Ortiz, el tiempo de juego 25 minutos. Esta primera etapa en el marcador Lactos Trébol indica Nacho Cabo de Vila. Aguardamos el grito sagrado luqueño. Ameliano 0-0. Va a ir el centro al área por parte de Cabrera. El centro arriba de Cabrera al área. Quería Arce. Insiste Romero. Tampoco podía Rojas. Despeja la gente del Chanchón. Insiste Ameliano. Allí la tiene ahora el futbolista Rojas poniendo la carrera Jiménez. Quería pero no podía. El futbolista Romero. Insiste Romero. La pelota ya se fue. Así lo entendió el árbitro. Salida que favorece al Sportivo Luqueño en la salida por la izquierda. Abrí tu cuenta digital Itaú en minutos ingresando a www.itaú.com.pe/cuenta digital y moverte de tu casa. Si estás vos, está Itaú. En la mitad de terreno ganando muy bien Aldama, tocando más hacia adelante para que la tenga Jiménez. Jiménez que va a girar y giró a Estigarribia. Avanza Estigarribia tocando más hacia arriba. Quería Jiménez pero no podía. Que hizo doblete en el partido anterior. Se equivoca allí Aldama y avanza Borja. Borja que se quiere meter. La marca fue de Cáceres. Termina despejando la defensa de Ameliano que cobra el árbitro. Falta en ataque. Falta en ataque de Borja. Salida que favorece a Mano. Mano finalmente de Borja. Salida que favorece al equipo de la B azulada. Pino Leche, crecer juntos. Es compartir, desinfectar el ambiente. Superficies, objetos con Pino Leche. Pino Leche limpia, desinfecta y perfuma. Salida que favorece a Ameliano allí con el arquero López. López y el chutazo largo arriba buscándolo a Jiménez. Salta Jiménez pero no puede, la marca fue de Zamudio. Insiste Rojas. Tiene la pelota en su poder el Sportivo que la recaptura con el futbolista Ortiz. Avanza Ortiz, va a tocar para que la tenga Gamarra. La pelota fue para Rodolfo. Gamarra metiendo por el centro para Marcelo. Allí está Palau otra vez para Rodolfo. Avanza Rodolfo, filtra buena pelota para el futbolista Vera. Quería Borja. No podía Borja, la marca fue del futbolista
Rojas, era Alfonso finalmente, Alfonso tocando más hacia arriba y giró Alex, allí está Arce, el balón va a ir por el costado y va a ser lateral en defensa, que va a favorecer a Ameliano. Matiris se protege los mojitos y el dengue, por eso cuando estés en el patio tomando Terero, preparando asadito, prende los espirales Stick Matiris, el que sabe Matiris, efecto superior contra insectos. Zamudio y Jiménez se agarraron en esta última, Julito. Sí, le plantó cara allí, cara a cara con Juan Zamudio, el número 19 Jorge Jiménez, autor de un doblete en el partido de ida de esta promoción con mucha personalidad. Ya había salido la pelota hacia un costado y allí se fue, lo chocó desde atrás Miguel Zamudio a Jiménez. Salida lateral en ofensiva que favorece a Ameliano. En Tupí vuelve la semana naranja con descuentos increíbles. Comprando participó el sorteo de la camioneta Ford Ranger 4x4, 0 kilómetros más sin premios espectaculares. La gente sabe. Cerca del banderín del córner, la pelota va a ir directamente al área. El encargado será Walter Cabrera. Toma carrera y va a mandar la pelota al área. El centro que va a Arce, que no puede. Viene el remate de Jiménez, se mete dentro del área. Puede ser el primero, se resbaló el hombre de Ameliano. Si no estaba el primero, Julito. Sí, qué desgracia para el jugador de Ameliano, que había dominado muy bien la pelota dentro del área. Cuando se perfiló para poder sacar el remate o enviar el centro, se resbaló y allí perdió la posibilidad. Gamarra tocando para Vera, Aldo Vera allí le deja el balón para Iván, Colman que la pisa, mete en profundidad por la derecha la marca de Martinich, insiste por la derecha Cabrera con el centro, Palau que le pega, rebota en el talón de uno, viene el remate de afuera otra vez de Palau, ancho el remate del uruguayo, casi el primero en esta, Julio. Bueno, de a poco se va tornando de ida y vuelta porque la réplica del Sportivo Luqueño no se hizo esperar. Ganó el fondo allí Iván Colmán, envió el centro en primera instancia, era Walter Ortiz el que le pegaba, bloqueó un jugador de Ameliano, rebote y de primera intención le pega a Marcelo Palau desde muy lejos la pelota que va cerca del caño derecho. Está atractivo el partido en este pasaje. Sí, señor, me gusta. Este primer tiempo también me gusta cómo juega Ameliano. Bien. Está jugando bastante bien Ameliano. Tocando Aldo Vera, toca más para atrás para que la tenga Gavilán, corre a Arce, casi llega el goleador, arriesga en el fondo el Sportivo Luqueño, corre Borja, no llega Borja, la marca es de Aldama, el balón por el costado, lateral en ataque que favorece al Luque. Embutidos Tortis y el tiempo de juego 30 minutos de esta primera etapa y el marcador Lácteos Trébol indica Nacho Cabo de Vila. Aguardamos el grito sagrado, 0-0. Ameliano y Luque termina despejando como puede la defensa de Ameliano. Ya me va a contar Genaro en qué caso tendremos penales y en qué caso va a pasar Ameliano o en qué caso se salva el Sportivo Luqueño. Salida que favorece al equipo de Ameliano. Se equivoca en la salida y corre Gamarra cerca del área. Dentro del área Gamarra puede ser el primero. Gamarra con el centro atrás. Viene Palau y el remate de Palau, pobrecito. Ñambeña se diría en el barrio. El remate de Palau a quemarropa era un penal en movimiento. No lo marcaba absolutamente nadie. Y le tiró una masita a López, Julio. Bueno, se lamentan los hinchas del Sportivo Luqueño y esto lo puede terminar pagando muy caro Sportivo Luqueño, porque fue un obsequio de fin de año, un regalo de Navidad, de Reyes incluido incluso, de Ameliano. Sacó mal un futbolista, lo terminó prácticamente allí habilitando. Era Walter Cabrera, el lateral derecho, que le dio un pase gol a Rodolfo Gamarra, que esperó el momento, esperó la llegada allí de Marcelo Palau. Para mí era control y definición, sin embargo, él quiso definir de primera, una masita que termina en las manos de López, que estaba atento. Se pierde Luqueño, un regalo que le dio a Ameliano. En la mitad de la cancha recuperando al Dama, al piso se arroja Rojas, pero no pasa nada, está Borja solo y la pelota va para Borja, no, primero Aldo Vera, no podía, la marca fue de Cabrera, la pelota allí entre los centrales que no saben mucho qué hacer. En la mitad de la cancha termina despejando la defensa de Ameliano y corre ahora, falta de Cabrera, claro, se iba solito Estigarribia y vale la tarjeta en esta, Juli. Sí, errores a diestra y siniestra en este pasaje del partido. Recién un regalito de Ameliano en defensa y ahora un obsequio de Marcelo Palau, que quiso puntear la pelota justamente para Cabrera, terminó habilitándolo a Estigarribia, que había metido caja quinta, le había ganado por velocidad a Richard, que no tiene otra que cortar
falta táctica que le llaman, la tarjeta amarilla correspondiente, porque de lo contrario encaraba solo Estigarribia para el primer gol del partido. Ameliano digo, allí está Marcelo Palau, que va a querer incidentar. Palau, que lo quiere levantar como dé lugar al futbolista Estigarribia. Allí se meten todos, allí Cabrera, se mete también Colmán. Y Palau, yo creo que en esto no se debe meter, ¿no? De querer él ser el que acelere todo. Bueno, tuviste un hermano de punto penal con pelota en movimiento y no pudiste convertir. Ahora le querés apurar al contrario. Pero bueno, son cosas del fútbol. Y Estigarribia, que se va a tomar su tiempo, Juli. Además, ya está visto que aquello de querer cancherear no siempre termina saliendo bien. Y que lo diga Gaspar Servio. Totalmente. Que le regaló prácticamente el campeonato a Cerro Porteño el fin de semana pasado. Y aquí Marcelo Palau, que cometió el error justamente de retrasar de manera errónea, de puntear de manera errónea esa pelota. Después quiso que se levante rápidamente Estigarribia. El reglamento lo avala a Estigarribia, que es atendido dentro del campo de juego porque el adversario fue amonestado. Tiro libre para Ameliano, 33,5 tenemos, cerca de los 34. Sube la fuerza aérea de Ameliano al área del Sportivo. Pelea por esa plaza de primera división el conjunto de Ameliano. 4 van a ascender en caso de que se mantenga el resultado. Tiro libre para la Beazulada. Alex Arce está en el área relamiéndose y soñando con que la pelota le caiga a la cabeza. El centro a nadie, a ningún lado. El centro del hombre de Ameliano, salida que favorece al Cureluque. Sí, señor, en relación a las posibilidades para la definición de este compromiso entre Ameliano y Sportivo Luqueño, Ignacio Cabo de Vila, de ganar Luqueño por la diferencia mínima, ahí sí tendremos penales para conocer al equipo que se mantiene o que asciende a la primera división, ¿no? ¿Cómo? Sea cual sea el resultado. Sea cual sea el resultado, si hay una diferencia mínima a favor de Luqueño, tendremos penales. Y bueno, si Ameliano empata, de esa manera ya se asegura, o con un empate se asegura su pasaporte a la primera división por primera vez. Correcto, si empata o gana, Ameliano pasa, Luqueño tiene que ganar por más de 2. Sí, señor. En ese caso Luque asciende directamente, claro, se mantiene en la primera división. Sí, ganando por 1 van a los penales, directo. Ojo con la defensa de Ameliano, está comenzando a dar concesiones de manera peligrosa. Recién quiso cargarlo allí Jorge Cáceres, al futbolista Aldo Vera le quiso tirar la carrocería encima como para quitarlo del camino, pero terminó leyendo, interpretando el movimiento que iba a hacer y anticipándose a la jugada. Aldo Vera, que estuvo de cara al gol, salió a cortar la jugada en el momento justo del arquero López, Víctor López, pero muchas dudas en este pasaje del partido en la defensa de Ameliano. El tiempo pasa y nos perdona en Sajonia. Inducido Shorts y el tiempo de juego 35 minutos de esta primera etapa y el marcador Lácteos Trébol indica Nacho Cabo de Vila. Aguardamos aún el grito sagrado. Ameliano y Luqueño están empatando 0-0. No sé qué protestan los de Ameliano. Está sentido Víctor López, el arquero del conjunto de la intermedia. Está muy sentido, no sé qué le protestaron. El asistente 2 que está hacia el lado de Plateas le dicen, no sé, yo no vi nada. A ver, la pucha. Pero claro, fue sin querer. El pisotón de Aldo Vera fue totalmente casual. Lo que están protestando los de Ameliano, Julio, ¿no? Sí, totalmente. Porque el arquero salió con todo allí para poder bloquear el ángulo de remate de Aldo Vera, que anteriormente le había salido de la trayectoria de Jorge Cáceres, el zaguero central de Ameliano, que quiso cuerpearlo. Ahí ganó la posición Vera, terminó definiendo, pero bloqueó en el momento justo López, que termina sufriendo un pisotón, pero no hubo intención de ninguna manera de parte de Aldo Vera. Se repuso ya López, va a ir al centro, al primer palo, como siempre, seguramente por parte de Walter Ortiz. Un zurdo desde la derecha, en la unión de Plateas y Gradería Norte. ¿Dónde está la gente del Sportivo Luqueño? Viene el centro, al primer palo, la peinó uno, va López, otra vez al córner. Se salvó Ameliano, Julio. Sí, porque terminó peinando allí un jugador de Luqueño y cobran infracción, me parece, le cobran infracción a Marcelo Palau, muy nerviosos. Lo del Sportivo Luqueño protestando absolutamente todo, se mete también allí Aldo Vera. ¿Quién es el que termina peinando allí? No logro identificar, pero después Palau
casi que lo termina, no lo toca, no lo roza. Para mí no hay infracción de Marcelo Palau, pero el árbitro entendió que dentro del área chica el arquero es intocable y prácticamente termina concediéndole de manera errónea esa infracción al arquero de Amelia. Es intocable, pero ni lo tocan. No lo tocan, lo soplan en todo caso. Y ese soplo fue lo que cobró equivocadamente el árbitro del partido. Salida que favorece al equipo de Ameliano desde su arco. Hay una manera más rápida, más libre para navegar por internet de fibra ópticas de Reader Internet. Llamanos al 219-020. Ingresan en www.reader.net.py. Lateral que favorece al equipo del Sportivo Luqueño desde la punta derecha. El encargado será el futbolista Cabrera frente a las plateas. Se muestra Gamarra. También se muestra Iván Colmán, que se está escondiendo Colmán en el partido. La pelota fue para este. Chutazo largo arriba buscando la Borja. La paró muy bien Borja. Lo dirla en el balón. Allí termina recuperando el futbolista Romero. Falta de Aldo Vera. Tiro libre para Ameliano. En Localiza podés alquilar tu vehículo a partir de $25. La principal ciudad del país. Seguinos en el Facebook, Instagram, escribinos en el WhatsApp 070-2400. Localiza, tu impulso nos mueve. En esto no tiene que caer Luqueño, mi querido Cabo. Eso de protestar absolutamente todo, de cuestionar todo, de incluso gritarle al árbitro del partido que tranquilamente en esta le pudo haber sacado la tarjeta de amonestación a Aldo Vera. Coste que Palau ya está amonestado. Imagínate los dos volantes centrales del equipo auriazul, si es que llegan a irse con la amarilla al cabo de la primera fracción, si bien no hubo allí intención de hacer la falta de parte de Aldo Vera, lo termina chocando, sin querer queriendo, pero lo choca, entonces hay falta de Aldo Vera. Allí la tiene Romero que gira, mete buena pelota arriba, está Arce pivotando en el área, Arce define, ensayó una chilena en la cabecera del área, está loco este Arce, casi viene el primero otra vez, Juli. Con marca pegajosa aún así, dominó bien de pecho allí, levantó la pelota y después termina haciendo una media chilena que no lleva mucha potencia, por eso controla con tranquilidad Pablo Gavilán. Avanza ahora Estigarribia, el balón que rebota en el hombre del chanchón lateral que favorece al conjunto de Ameliano. Cubas Lasca, Cubas es la bebida que reduce entre 50 y 80% el gol en sangre. Toma levante, sentirse bien después Cubas Lasca. Salida que favorece al equipo de Ameliano, lateral que favorece al conjunto de Asunción por la punta, por el pasillo izquierdo, Martinich el encargado, Martinich allí tocando en la mitad de la cancha, se equivoca el hombre de Ameliano, se arroja el piso al Dama, le queda la pelota a Rodolfo, y va Gamarra para el primero, Gamarra para Borja dentro del área, Borja hizo viajar a uno, Borja que remata, piden mano, piden penal, se va a revisar en el VAR seguramente, tiro de esquina que favorece a Ameliano. En la República de Luque los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de Rosario, precio para mayoristas y minoristas, Casa Central sobre Javier Bocarín 14 de mayo y Solocorá, sucursal 1 Cañada en San Rafael, Camino a Capiatá, seguimos en las redes sociales. En Luque está Comercial Virgen del Rosario. El tiempo pasa y no perdona en Sajonia. En Embutidos de Ortiz y el tiempo de juego 40 minutos de esta primera etapa y el marcador Lactos Trébol indica Nacho Cabo de Vila. El grito sagrado, 0-0 Luqueño Ameliano. ¿Qué pasó, Julito? Nada, ¿no? No, directo al pecho de esa pelota, ese remate, no hubo mano. El centro de Ortiz, primer palo, la peinó Borja, viene, ay, sobre la línea. Martinich sobre la línea. Cuando aparecía por allí para tratar de empujar la Palau, alguno del Sportivo, también estuvo Pulpo. Se salvaron los de Ameliano. ¡Ay, sobre la línea! Casi el primero de Luque, Julio. Sí, no, esto ya no es casualidad, Pelota parada, jugada de táctica fija de Pizarra en Luqueño. El centro al segundo palo. Cruzó toda el área chica. Tiro de puerta para Ameliano. Lo que se salvó. Es la segunda vez que desde el sector derecho del ataque izquierdo de la defensa de Ameliano que Walter Ortiz envía el centro al primer palo donde aparece Rodolfo Gamarra para peinar. Ya lo había hecho en una oportunidad anterior cuando el Pulpo Duarte estuvo a punto de soplar esa pelota. De vuelta lo repite ahora. La pelota que estaba por ingresar venía atropellando también en el segundo palo Marcelo Palau, Enrique Borja. Sin embargo apareció Martiniche para sacar esa pelota al tiro de esquina. De milagro se salvó Ameliano. Jorge Cáceres está cayendo también en un juego que no le conviene a Ameliano. Está nervioso. Ahora metió mano, es cierto. Está actuando de muy buena forma Borja, que está queriendo que se le saque alguna que otra tarjeta, pero eso de meter la mano donde no debe, el amigo
Cáceres, yo creo que tiene que suspender. Por suerte para él, está por terminar el primer tiempo y ahí lo van a tranquilizar sus compañeros en el vestuario. La pelota fue arriba, la peleaba muy bien Jiménez, mete la pelota arriba y puede ser Jiménez, rebata, ¡gol! 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 ¡Ameliano! ¡Gol! ¡De Ameliano, Ameliano, Ameliano! Ameliano, 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 quiere ser de primera división el Sportivo, la pelota larga arriba, la peleaba allí Borja, la peleaba Borja y la peleó Arce, el balón fue por arriba de la defensa, le dejaron solo a Jiménez para que defina y Gavilán, que hasta ahora sigue arrodillado pensando en si rezar o buscar la pelota del medio, sufre Luque, sufre la República, festeja el barrio Jara, festeja el barrio Virgen del Huerto, festeja Ameliano. 43 minutos del primer tiempo. Ameliano golpea en Sajonia, Ameliano golpea y retumba en Luque. Luqueño 0, Ameliano 1, 43 y medio del primero. Bueno, qué golpe y en qué momento. Prácticamente en el cierre de este acto 1 y Sportivo Luqueño va a tener que volver a remar contra la corriente. Pragmatismo en su puro estado, en su estado más puro. Saque largo de Víctor López. Allí peina a un jugador de Ameliano que pelea la pelota que pasa. Le queda a Alex Arce y después le dice tácitamente, hermano querido, tomame té. Distinción. Tremendo realmente la forma, o tremenda la forma en que termina asistiéndolo a Jorge Jiménez, que gana por velocidad el pase gol de Arce, y ante la salida desesperada allí de Pablito Gavilán, el toquecito sutil a un costado de derecha con la cara interna para que Ameliano grite con alma y vida este gol que puede llevarlo sin escala directo a la primera división del fútbol paraguayo y lo puede empujar, de hecho lo está empujando un poquitito más a Sportivo Luqueño hacia el abismo. Gol número 55 de Ameliano en la temporada, sexto tanto en la promoción, cuarto de Ameliano y tercer gol de Jorge Jiménez. Silencio atroz en el Defensores del Chaco. Iba Vera tocando para Borja. Se mete dentro del área. Puede ser un empate. Borja define de zurda. Borja define. La marca fue de Aldama. Y ahora termina despejando la defensa de Ameliano. El tiempo pasa y no perdona en Sajonia. Embutidos Ortiz y el tiempo de juego. Tiempo cumplido. 45 minutos de esta primera etapa. Y el marcador Lactos Trébol indica Nacho Cabo de Vila. 1-0 gana Ameliano, el terror se acerca, el centro al primer palo, Borja quería trabar con la cabeza y termina despejando la defensa de Ameliano, el terror se acerca, está ahora en la autopista de Ñuguazú, yéndose a Sajonia, el terror, salida, el fantasma, salida que favorece al equipo de Ameliano que no puede, allí peleaba Rodolfo Gamarra que no podía, 4 minutos más dijo el árbitro, 46 de 49 en este primer tiempo, todavía le queda una vida al Sportivo Luqueño y a toda su hinchada también. Bueno, un equipo muy solidario, Ameliano, todos defienden, prácticamente los 10 jugadores salvo Arce que se queda allí en la zona media del campo de juego, después todos en su terreno defendiendo. La tiene Ortiz para Borja que cayó de culo allí en el área, termina despejando la defensa de Ameliano, salida que favorece al equipo de que está ganando y que está ascendiendo a primera división. En la República de Luque los precios más bajos se encontrás en Comercial Virgen Rosario, precio para mayoristas y minoristas, Casa Central sobre Javier Bocarín 14 de mayo y Solo Corazo Cruzal 1, Cañada San Rafael camino a Capiatá, seguimos en las redes sociales en Luque está Comercial Virgen del Rosario. Lateral para el conjunto del Sportivo Luqueño, ya están cayendo algún que otro proyectil
desde el sector de plateas, nadie se dio cuenta. Allí, ahora sí el árbitro. Allí va Palau para sacar el proyectil afuera. Cayó otro. No pasó nada, dice la gente del Sportivo. Allí sale jugando Gavilán. Uy, lo que va a ser la salida. Salida de Gavilán. Chutazo largo arriba de Chiqui. Ganándola el hombre de Ameliano. La recupera muy bien Aldo Vera, que se equivoca. Y allí avanza Ameliano. La marca es de Pulpo. Duarte tocando para Cabrera. Otra vez para Pulpo. Duarte que la pincha allí para que la tenga Rodolfo Gamarra, que la pierde, y avanza otra vez Ameliano con Alex. Arce cuidó muy bien, giró, avanza Arce, tocó para que la tenga. Hoy lo que hizo, ay, esto se merece una patadita. Qué buena jugada armó Rojas, de pisadita, a lo Riquelme, a lo Messi, a lo Ronaldo, metió un túnel y allí está Arce. Arce la perdió Arce, recupera Cabrera por la derecha, salida que favorece al Sportivo. Literal, Ameliano se está divirtiendo en Sajonia, Julio. Bueno, se está tomando cierta licencia Ameliano. Creo que era el lateral izquierdo el que termina haciéndole el túnel a Rodolfo Gamarra. Sí, el número 4, Martinich. Qué buena técnica tiene Martinich. Y el pase gol de Arce hace rato a Jorge Jiménez. Delicioso. Delicioso realmente. Sale jugando Di López, hizo la de la alfombra roja para salir jugando por la derecha con Cabrera. Genaro. Sí, señor, y ahora el equipo de Luqueño necesita sacar 2 goles de diferencia para la definición por penales, o tiene que ganar por una diferencia de 3 goles para mantenerse en la primera división. Por ahora el equipo de Ameliano es equipo de primera. O sea, Luqueño si gana 2-1 penales, ¿verdad? Penales. Y si gana 3-1, automáticamente se salva el Sportivo Luqueño. Tiene que hacer 3 goles para salvarse directo. Tiene que hacer 3 goles. Tiene que hacer 3 goles Luqueño para permanecer en primera, por lo menos 2, para intentar ir a penales. Atendé, Cabo, la complejidad para Luqueño. Tiene que hacer 2. Sí. Y que Ameliano no le haga. Para ir a penales. Para ir a penales. Es complicado, ¿eh? Complicadísimo. Sale jugando por la izquierda Martinich. Para mí uno de los mejores del primer tiempo. Martinich tocando por el centro para que la tenga Rojas cuando el árbitro dice: señoras y señores, final del primer acto en el Teatro de los Defensores del Chaco. 0 para Sportivo Luqueño, 1 para Ameliano. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. Una tarjeta de crédito con beneficios los 365 días del año significan 365 oportunidades para sorprender o darte un gustito cuando quieras. Con tus tarjetas Itaú tenés beneficios durante todo el año. Solicita la tuya en www.itau.com.pi y en la parte de productos, opción Pedí tu tarjeta de crédito. Lo que te pasa a vos también nos pasa a nosotros y tratamos que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. Si estás vos, está Itaú. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. ¿Querés sentir el placer de encontrar platos con hasta 50% off y almuerzos hasta 20.000 guaraníes todos los días? Toca el punto P en tu celular y deja que el ahorro entre a tu vida. Pedidos ya, el placer de pedir. ¿Tenés un imprevisto? Una tarjeta de crédito te puede ayudar. Además, tenés promos todos los días en tus comercios preferidos. Solicita la tuya en www.itau.com.py y en la parte de productos, opción Pedí tu tarjeta de crédito. Si estás vos, está Itaú. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Llegó Griegur, el nuevo yogur griego de Lácteos Trébol, con más sabor, más pulpas y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu nuevo yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizer.
Ya estamos en plena fiesta de fin de año y Arcoiris te trae el sabor inconfundible de estos días de emociones, amor y familia. Pan dulce de Navidad. El pan dulce Arcoiris tiene que estar en tu canasta, en tu mesa, junto a tu pesebre. Pan dulce Arcoiris en 2 deliciosos gustos, frutas abrillantadas con pasas de uvas y con chips de chocolate. Más novedades sobre Arcoiris y sus productos. Te invita más a que lo sigas en las redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. ¿Querés invertir en el sector inmobiliario o saber cuál es el mejor uso que le podés dar a tu propiedad? ¿Querés saber cuál es la oferta ideal para que el inmueble que estás planificando construir? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontrarnos al WhatsApp 0981 25 12 30 o en las redes sociales como Metro Paraguay. Mucho más, se le di más. Viegur disfrutas, pausa más. Si vivís la vida, vivís más. Una cuchara lo de Viegur. Proba el nuevo Viegur de Trébol. Más proteína, más pulpa, más sabor. En deliciosos sabores: guayaba, acerola y azaí. Con menos grasa y sin azúcar agregada. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. ¿Querés sentir el placer de darte un buen gusto? Toca el punto P en tu celular y entregate a la comida rápida. Pedí tu plato preferido en Pedidos Ya. Pedidos Ya, el placer de pedir. En casa o el trabajo, en el descanso o el viaje, en el deporte o la diversión. En todas partes, la hierba tradicional o compuesta de Arcoiris te acompaña todos los días. Encontrala en sus diferentes presentaciones: anís, boldo y manzanilla, té verde y limón, cedrón y burrito, y menta y boldo. Síguenos en todas las redes sociales como Arcoiris PI. En el año tenemos muchos momentos especiales y nada mejor que una tarjeta de crédito con beneficios increíbles para cada uno de ellos. Solicita la tuya en www.itau.com.py y en la parte de productos, opción pedí tu tarjeta de crédito. Si estás vos, está Itaú. Viví la Navidad con Tupi, la temporada más hermosa del año ya se siente porque las fiestas brillan en Tupi. Del martes 14 al viernes 24 de diciembre disfruta los grandes beneficios, regalos, descuentos, sorpresas y mucho más. Regala amor, regala de Tupi. Acércate con tu familia a vivir una atención sin igual en nuestro showroom sobre Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, a partir del lunes 20 al jueves 23 de diciembre. Nuestros horarios de atención serán de 7:30 a 20 horas y el viernes 24 de 7:30 a 18 horas. También podés llamar al call center 569-9000 y por supuesto realizar tus compras las 24 horas desde la web www.tupi.com.py. Además, comprando hasta el 31 de enero estás participando en el gran sorteo de la camioneta 4Runner 0 kilómetro 2022, más 100 espectaculares premios. La gente sabe. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Sub de Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. No hay asado sin chori queso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el chori queso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. Va a arrancar el segundo tiempo, vamos a ver Luque, somos Unión FC, sintoniza la R800 AM, que todo va a estar bien. Comienza el segundo tiempo. Lo relata Ignacio Cabo de Vila. Lo vivimos en Unión Fútbol Club. Silbato la boca, pitazo inicial. Afuera pasa la historia. Más que nunca
Afuera pasa la historia, que ya arranca el segundo tiempo. Luqueño 0, Ameliano 1. El primer ataque del segundo tiempo fue para Ameliano por parte de Arce, que remató cruzado, el balón se fue lejos afuera. La tiene ahora Aldo Vera. Aldo Vera tocando para Cabrera. Cabrera por la derecha, se equivoca Cabrera, insiste el conjunto del Sportivo Luqueño por el pasillo derecho. Allí falta del futbolista Rojas, tiro libre que favorece al equipo del Luque en defensa. En estas fiestas en tu mesa tiene que estar pan dulces Arcoíris, una delicia. Arcoíris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. La tiene ahora por la izquierda Zamudio, para Palau, tocando para Pulpo. Duarte moviéndola, era finalmente Villalba. Allí está Villalba tocando para Marcelo Palau, de vuelta para Villalba, toca y toca el Sportivo Luqueño. Tiene que ser un poco más pragmático, tiene que ser un poco más frontal. El Sportivo Luqueño está a 45 minutos de perder la categoría. Allí la tiene por la izquierda Iván. Villalba para Gamarra, se equivoca Gamarra. El balón por el costado lateral que favorece al Sportivo, Julito. Bueno, yo pensé que de entrada ya iba a ingresar un hombre más para acompañar dentro del área o allí en inmediaciones a Enrique Borja, un Carlos González Osuna u otro. Borja, allí está Borja, se quería combinar con Gamarra, no podía terminar despejando la defensa del Sportivo Ameliano. Falta en ataque, dice el árbitro, falta sobre Cáceres, era Aldama, salida que favorece al equipo ganador de la noche. Disfruta del nuevo Gregur, yogur griego Trébol en 3 deliciosos sabores, azaí, acerola y guayaba. Y está, le rozó la punta de las taquillas a Robert Aldama, se repone de a poco el 2 de Ameliano, salida que favorece al Sportivo. Qué oficio tiene Aldama, ¿no? Sí. No se complica nunca, saca la pelota, si hay que reventar, revienta, no se sonroja. Muy práctico Aldama en la defensa y le da también ese toque de jerarquía. Sin miedo al éxito. Revienta, pero lo que venga. Como tiene que ser, ¿no? Como tiene que ser, en la vida misma. Salida que favorece al equipo del Sportivo Luqueño. Está a menos de 45 minutos el equipo de Ameliano del resto de su vida. Allí quería Rojas, no podía, lateral que favorece al conjunto de Ameliano por la izquierda. Para esa molestia, garganta, dolor, picación, irritación, llegó Mentolinas Caramelos, conocer los sabores que alivian, menta, CR, miel, con limón, Mentolina Max, salido de garganta con Mentolinas Caramelos, sabores que alivian, de Laboratorios Catedral. La pelota va arriba buscándolo a Rojas, quería Rojas, no podía Rojas, la marca fue de Jiménez, pelea Arce, allí va Alex, la marca fue de Pulpo. Duarte que termina despejando, allí de cabeza va Cáceres, peleando en la mitad de la cancha, recuperando Palau, peleaba también Martinich por esa zona, la tiene Arce, la paró de pecho, ensayó el remate, Alex Arce fue directamente hacia la barra brava del Sportivo Luqueño, salida que favorece al Chanchón. Minimiza los riesgos, optimiza la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metros, estudio en mercado. Encontramos al WhatsApp 825-1230 y las redes sociales como Metro Paraguay. Sale jugando Pulpo, Duarte moviendo la posición de Villalba, toca y toca la gente del Sportivo Luqueño que está perdiendo la categoría. Se está yendo a la intermedia el equipo del Sportivo Luqueño, y años atrás decíamos, mirá vos y Luque cuando peleaba siempre, pero siempre, hace por lo menos 10 años que recuerdo, todos los años el Sportivo Luqueño pelea la permanencia, y siempre el comentario era, Julito, mirá vos y Luque se va al descenso, la gente va a incendiar la ciudad, la gente va a incendiar el estadio, mirá vos y Luque se va al descenso, y ahora se está dando, todavía falta 45 minutos, pero hasta ahora se está yendo a la intermedia. Para tomar como referencia simplemente, Cabo, en el 2015 Luqueño había llegado con Eduardo Rivera como entrenador nada más y nada menos que a la semifinal de la Copa Sudamericana, cuando estuvo a punto de llegar a una final de Copa Internacional. Y ese mismo año, creo que en la última o en la penúltima fecha del torneo clausura se terminó salvando de ir al descenso. Un contraste tremendo, y para que la gente tenga en consideración de que lo de Luqueño ya viene de hace mucho tiempo y de hace rato. Totalmente, totalmente, desde las dirigencias nefastas de los González Daer hasta ahora, ¿no? Yo creo que esto no es solamente que la pelota pegó en el palo y salió afuera, es mucho más profundo que eso. Lo del Sportivo Luqueño, que ahora se está materializando lo que hace 10 años seguramente se venía salvando. Sale jugando Pulpo, allí está Duarte, la transporta con el botín derecho, en océano contrario se interna el equipo del Chanchón, la marca muy buena de Martinich, allí tocando más hacia adelante para Alex Arce, que corre, la marca fue de Pulpo otra vez, allí recuperando otra vez el futbolista Villalba, Villalba para Aldo Vera
Aldo Vera todavía en su terreno, avanza para el conjunto del Sportivo Luqueño. Puede ser el empate, avanza Vera. Vera tocando para que la tenga Borja. Borja, viene el remate de Ortiz de afuera. Y el arquero López, fantástico, fenomenal el arquero de Ameliano. Salvó el arco del conjunto asunceno, Julio. Bueno, gran jugada de Aldo Vera. Qué mérito que tuvo Aldo Vera para encarar. Corrió unos 25 metros con pelota en movimiento, con pelota dominada. Le quisieron hacer falta, no pudieron. Buen pivoteo también allí de Enrique Borja de espalda para aguantar y después darle esa pelota abanicando por el sector izquierdo para un Walter Ortiz que estaba descuidado. Remate de zurda fuerte de Walter Ortiz y muy buena la respuesta de vuelta de López, que está haciendo un gran trabajo Víctor López, el arquero de Amelia. Estamos con la información. Lactos Trébol. El cambio en el Sportivo Luqueño, dejó la cancha Iván Colmán, adentro Rodrigo Castro. Primer cambio del Sportivo, primer cambio del partido, primer cambio de Luque. Lateral que se va a hacer para el conjunto del Sportivo Luqueño en posición de ataque por la zona izquierda. Ortiz manda la pelota al área, quería Borja, se le escondió la pelota a Borja y termina despejando la defensa de Ameliano. Y arranca a correr ahora Jiménez, ganó Jiménez de guapo, pero está muy solo Jiménez, avanza muy bien el futbolista Jorge que se frena, quiere intentar el caño pero no puede, el balón por el costado, lateral que favorece a Ameliano en océano contrario. No hay asado sin choriqueso, Chortis, embutido Chortis, qué bueno que están, llegó el nuevo queso y Trébol, queso cremoso por andar, queso laico, 44% menos grasa y 55% menos de calorías. Remate fantástico de Ortiz, mejor la intervención de López para tratar de darle ya un poco de color a esto que se viene gestando ya desde el martes pasado, Julito, ¿no? Sí, la actuación sí. de López. Totalmente, arquerazo, es cierto, le pega casi al cuerpo, pero con una potencia realmente importante Walter Ortiz. El balón se pierde por línea de fondo, va a ser tiro de puerta para el Sportivo Luqueño, es cierto, todavía falta mucho, pero tengo yo alma de hincha, y lo que me gustaría ver es que carguen, ¿no? Que manden la pelota hacia adelante, basta de toquecitos, muchachos, estás perdiendo la categoría y seguís tocando en defensa. Esto, Cabrera, la pelota fue arriba para Borja, bueno, esto no, Borja, taquitos a esta altura del campeonato, taquitos y eso ya no te salvan, a no ser que sea un recurso último, Julito. Yo no sé cuánto tiempo más va a aguantar Miguel Sazú la tentación de meter un centro delantero más. Pero hay que hacerlo, uno de hermano. área. Estás perdiendo la categoría, no estás perdiendo un partido de primera fecha o ver qué pasa en la sexta o séptima fecha, no, estás perdiendo la categoría. JJ me va a decir, no, pero tiene que tocar para sacarle a la defensa. No, hermano, me cargá y jugar al error del rival. En algún momento va a tener que prescindir de uno de los volantes centrales, incluso de Marcelo Palau, que quede más retrasado allí Aldo Vera y después tratar de meter gente que pueda encarar y tratar de ganar. Borja metió buena pelota para Ortiz dentro del área, viene el remate, por arriba del travesaño, de a poco. Llega, pero de a poco, Luque, Julito. Bueno, hasta aquí la línea futbolística del Sportivo Luqueño es esto. Jugarle a Enrique Borja que aguante y después que descargue al vacío para que gane Walter Ortiz. Ya lo hizo en una ocasión anterior, haciéndolo allí figura a López, a Víctor López. Aquí de vuelta le pega a Marle y sorprende porque Walter Ortiz se suele pegarle bastante bien. En esta creo que el nerviosismo, todo eso ya está sumando y el Sportivo Luqueño de vuelta se pierde otra ocasión para empatar el partido. Salida que favorece al conjunto de Ameliano, cerca de los 10. Elimina todo tipo de grasa rebelde en tu cocina con Citorón, detergente de lavavajillas más poderoso. Lateral para el conjunto de Ameliano, terminó despejando Zamudio por el costado frente a las plateas. Lateral servicio de banda que favorece al equipo de Ameliano. Abrí tu cuenta digital Itaú en minutos ingresando a www.itau.com.py/cuentas digitales y moverte a tu casa. Si estás vos, está Itaú. Mañana el superclásico del fútbol nacional, está en juego la Supercopa Paraguay. Lo relata Chipi Vera, comenta JJ Gómez. Vamos a estar todo el equipo profesional de Unión FC, la barra de Chipi Vera desde el Defensores del Chaco. La previa desde las 17, la previa para todos los amigos oyentes de la R800, 2 horas antes, sí, de la escuela de Nico. Lateral que favorece al equipo de Ameliano, 2 horas Muy antes poco, la previa. 2 horas antes. Yo creo que al mediodía tiene que comenzar la previa, con Genaro Cabrera. Yo sugerí lo mismo, pero Sí. me dijeron no. 17 horas. Así porque... como antes. Vos sabés que yo de chico, de criatura, escuchaba la previa a las 12 al mediodía. Con el gran Darío Mendieta. Darío Martínez Mendieta. Martínez Mendieta. Sí, señor. Sí, el que inventó la frase los primeros 3.
Los últimos tres. Claro, y después lo de las líneas telefónicas. En el 1, fulano, en el 2, otro oyente en el 5. Un capo. Un adelantado. Un adelantado, un genio que se nos fue en esta pandemia, Darío Martínez Mendieta, que nos dejó, pero muchísimo camelo, ¿no? Para todos los que manejamos No cuenten secretos, por favor. Por eso, no cuenten secretos. Nos dejó muchísimas cosas Darío Martínez Mendieta. Cayó Cáceres, allí el codo de Borja. Para mí no es para tarjeta, es falta. Pero sí, lo mide Borja y fue directo al cuerpo, Julito. Sí, lo mide, pero faltó el gesto adicional, el movimiento adicional, para que sea pasible de roja, digo. Yo creo que amarilla, pero hasta ahí, como para una revisión, como para un chequeo VAR, me parece que no llega a esa categoría, porque faltó allí el movimiento adicional, pero sí lo midió y le puso no el codo, sino el antebrazo a la altura del rostro del futbolista de Ameliano, Jorge Cáceres. Se repone Jorge Cáceres, salida que favorece a Ameliano, que está ganando 1-0 y está siendo equipo de primera división. Vino Leche, crecer juntos es compartir, limpia, desinfectar ambientes, superficies y objetos con Vino Leche, limpia, desinfecta y perfuma. Si mal no vi, lo están preparando a Marcelo Pérez para ingresar en el Sportivo Luqueño. Tiene que cargar Luque, tiene que ir al ataque. Está perdiendo la categoría, gana Ameliano 1-0, salida que favorece al Chanchón desde su arco. Matiris te protege los mojitos y el dengue, por eso cuando estés en el patio tomando tereré, preparando el asadito, prende los espirales y Matiris, el que sabe, Matiris, efecto superior contra insectos. Recuperó Oscar Romero, la marca es de Palau, insiste Arce, la agarran de la camiseta a Arce. No pasa nada, dice el árbitro. Salida que favorece al Sportivo Luqueño desde su arco. Hay gol paraguayo, Genaro. Sí, señor, gol paraguayo en el fútbol boliviano. Anotó David Robles para el equipo de Tomayapo, que empató 3-3 con Palma Flor, Cabo de Vila. Ahí está Tomayapo, entonces. Imagínese un grito de la hinchada. Tomayapo. ¿O no? Tomayapo. Me enamoré. Se nota que es la última frase, ¿verdad? Sí. Giró muy bien Gamarra y avanza Rodolfo. Rodolfo tocando para Aldovera. Puede ser el empate de Luque si la hacen bien. Tocando más hacia arriba Aldovera. No llegó Cabrera. Salida que favorece al conjunto de Ameliano desde su arco con su arquero López. En Tupí vuelve la semana naranja con descuentos increíbles. Comprando participó el sorteo de la camioneta Forranger 4x4 0 kilómetros y 100 premios más. La gente sabe. Toma Nacho. Pues ¿verdad? Ese me gusta más. Ese me gusta más. Estamos con la información. Las tres primeras sílabas del Tomayapo le gusta a Cabo de Vila. Sí. Las cuatro. Sí. Las tres primeras sílabas. Una cosa que me gusta mucho. Estamos con la información. Informa Embutidos Chorti. Dejó la cancha ahora Rodolfo Gamarra para permitir el ingreso de Marcelo Pérez. Y en Ameliano el ingreso de Cristian Gaitán para que salga, mejor dicho, Sergio Rojas. Sendos cambios en el partido. Gana Ameliano 1-0. Hay una manera más rápida, más libre para navegar por internet de fibra óptica de Reader Internet. Llamanos al 219-0209, ingresa en www.reader.net.py. Y si las cosas van mal, es Tomayapo. La madre. Salida que favorece al equipo de Ameliano. Corre Alex. No va a llegar Arce. Salida que favorece al Chanchón. Bueno, yo creo que va a cargar más ahora Sportivo Luqueño. Se va quemando el tiempo. Minuto 60, ya 15 minutos de esta etapa complementaria, y va a tener que sortear líneas. Yo creo que directamente jugar al área, que junte muchos hombres allí en las inmediaciones para ganar rebotes, segundas pelotas, pero ahora por lo menos Borja va a tener un poquito más de compañía con Marcelo Pérez. Ahora, ¿por qué el cambio de Gamarra, no? Sí, yo le hubiese sacado a Marcelo Palau, pero en fin. En la mitad de la cancha peleaba Romero. No. Cabrera lo que acaba de hacer, hermano querido. Walter Cabrera lo que acaba de hacer. Le sacan una tarjeta amarilla. Y te digo que los de Ameliano... la segunda amarilla. Y se va. ¿Ya tiene amarilla Walter Cabrera o no? No, creo que no. ¿Seguro? Seguro. Creo que no. Cabrera creo que no tiene. Si no, sería una irresponsabilidad de su parte ir así. Levantó la pierna, hermano. Pero no fue tan fuerte. No fue tanto, pero sí amarilla. Pero fue riesgoso. Fue arriesgado lo que hizo Cabrera. Levantó la pierna a la altura del cuello de Walter Ortiz. Amonestado Walter Cabrera.
se salvó de la tarjeta de otro color. Salida que favorece al equipo de Luque. El tiempo pasa y no perdona en Sajonia. Embutidos Ortiz y el tiempo de juego 15 minutos de esta segunda etapa. El marcador Lactos Trébol indica Nacho. Cabo de Vila. 1-0 gana Meliano. Con esto Luqueño se está yendo a la categoría intermedia. Con esto Luqueño se está yendo a la categoría intermedia. Y se va a refundar seguramente el Chanchón. Y van a desaparecer, ¿no? Muchas de las personas que estuvieron comiendo a costa del Sportivo Luqueño ya no lo van a hacer y se va a limpiar, si es que funciona como funciona el fútbol. Y se va Cabrera, ¿eh? No quiere arriesgar nada. Humberto García, inmediatamente el que tiene la tarjeta de amonestación o el que fue amonestado, se termina retirando. Ingresa el número 5. Hugo Benítez, que ya jugó que de hecho jugó de titular el partido pasado. Chutazo largo arriba de López. Alex Arce que la peina. Corre Estigarribia. A ver si llega Estigarribia. No llega Estigarribia. La marca fue en la mitad de la cancha allí del hombre de Ameliano. Pulpito que se equivoca casi. Pulpito salta, mete el cabezazo hacia atrás. Por suerte para ellos, estaba Gavilán bien posicionado. Salida que favorece al Chanchón. En Localiza podés alquilar a tu vehículo a partir de $25 en las principales ciudades del país. Seguirnos en el Facebook, Instagram, escribirnos en el WhatsApp 870-2400. Localiza, tu impulso nos mueve. No quiero hacer apología a la violencia ni tampoco pájaro de mal agüero, pero de seguir este resultado no creo que termine el partido, ¿eh? Por ahora al menos se está comportando bien. Ojalá no pase eso. Por ¿verdad? el conocimiento que tengo de la hinchada, sí, de los barras bravas en realidad. Claro, pero yo creo que tienen que esperar a que termine el partido. En todo caso, si tienen ojalá que no lo hagan, previsto algún tipo de reclamo, que lo hagan como tienen que hacerlo, como gente civilizada, aunque a veces eso es difícil, ¿no? Difícil, pero hermano querido, si querés dar un pase de 2 metros perdiendo la categoría, no hay tampoco nadie que te salve. Recuperó a Meliano y va Arce, giró muy bien Alex. Arce, qué jugador, Arce tocando para que la tenga Estigarribia. Este es para Romero, Romero es Oscar. Avanza Meliano cuidando esa pelota, todavía falta mucho. Insiste Meliano tocando por la izquierda para que la tenga el futbolista Gaitán. Gaitán que la pierde, recupera muy bien el Chanchón desde abajo. Cubas Lasca, Cubas es la bebida que reduce entre 50 y 80% el gol en sangre. Tómalo antes, sentite bien después. Cubas Lasca. El cabezazo defensivo por parte de Ameliano que se pierde por línea de fondo. Tiro de puerta que favorece al equipo del Sportivo Luqueño. Salida que favorece al Chanchón. En la República de Luque los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen del Rosario. Precio para mayoristas y minoristas. Casa Central sobre Javier Bugarín 14 de Mayo y Sorocorá. Sucursal 1 Cañada San Rafael Camino a Capieta. Seguimos en las redes sociales. En Luque está Comercial Virgen del Rosario. Estigarribia poniendo buenas pelotas para Alex. Dentro del área está Arce. Arce que se frena. Arce que va cerca de la línea del córner. Giró muy bien. Hizo viajar a 2. Se mete dentro del área. Está el segundo. Arce define. El remate salió cruzado. El remate salió ancho. Se salvó Luque. Llegó a Meliano. La brisa fría corriendo el rostro de los de Luque, Julito. Bueno, no tuvo compañía allí para descargar ese balón. Pero qué tremendo jugador que es Arce, ¿eh? Lo aguantó allí a Duarte, lo aguantó a otro futbolista de Sportivo Luqueño. Se cruzó en el momento justo también Marcelo Palau, que de paso recibe una caricia de Alex Arce. Remate cruzado que no pasa muy lejos, pero estuvo cerca de anotar el segundo tanto. Alex Arce, un gladiador, qué jugadorazo, ¿eh? Terrible jugador Alex Arce desde la categoría intermedia y en este partido lo está confirmando. Lateral que favorece al Sportivo Luqueño por la derecha, salida para el Chanchón que está perdiendo la categoría. Y precisamente Alex Arce había marcado 24 goles de 51 goles de Ameliano en el campeonato de la división intermedia. Fue el máximo artillero del campeonato semiprofesional. A propósito, Arce la paró de pecho tocando para Estigarribia, este para Alfonso, allí avanza Alfonso dentro del área, la marca fue de Palau, termina despejando la gente del Chanchón. Palau tiene que dejarse de tirar mucho y tratar de jugar más. Palau que se tiró, se retorció en el piso como si tirándose en el piso varios minutos pueden mantener la categoría. No, levántese y juegue. Salida que favorece al equipo del Chanchón desde su arco. En estas fiestas en tu mesa tienen que estar pan dulces Arcoiris, una delicia. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. A propósito, ahora sale Palau, ingresa Blas Díaz. El tercer y último cambio
de Sasú. El tiempo pasa y no vuelve en Sajonia. Embutido Shortes y el tiempo de juego 20 minutos de esta segunda etapa y el marcador Lactos Trébol indica Nacho. La voz de Vila. Gana Ameliano 1-0, heroico lo de Ameliano, histórico lo del Sportivo Ameliano. Está mandando al Sportivo Luqueño a la categoría intermedia, por lo menos hasta ahora. El centro arriba de Cabrera, insiste Blas Díaz, no podía Blas Díaz, y ahora emprende la corrida Jiménez, y corre Jiménez peleando contra todos. Avanza Jiménez, todavía en su terreno. Jiménez toca para atrás, allí la tiene Martinich, otra vez para Jiménez. Jiménez hizo viajar a dos de una pisadita, falta sobre Jiménez, tiro libre para Ameliano. Disfruta del nuevo Griegur, yogur griego de Trébol en 3 deliciosos sabores, azaí, acerola y guayaba. Como un experimentado Jorge Jiménez, manejando los tiempos, pisando la pelota, siendo víctima allí de una infracción. Ya le perdieron la paciencia a los jugadores del Sportivo Luqueño directamente. Lo fueron a bajar. No sé si coincide, Cabo, pero me parece que Ameliano en este mismo momento está más cerca de aceptar un segundo gol que Sportivo Luqueño del descuento. O del empate. Totalmente. Arrancó bien Luqueño con ese par de jugadas de Walter Ortiz, el remate cruzado que contuvo Víctor López y después el siguiente remate que pasó por encima del horizontal, lejos del arco de López, pero después se fue apagando Sportivo Luqueño. Avanza Alex Arce, no entendió la pelota que metió Alfonso. Lo que pasa con Ameliano, Julito, es que pasando los 3/4 de cancha, pasando la mitad de la cancha, como que hay sensaciones de que algo más puede pasar. En Luqueño llegan hasta el área, pero no llegan con ningún peligro, Julito. Sí, conste que García también ya está tomando recaudos con esta ventaja. El ingreso de Cristian Gaitán, un jugador de marca que no es de soltarse tanto, el ex General Díaz. Salió Rojas, que estaba jugando de interno y que era uno de los que llegaba justamente en bloque para acompañar a Alex Arce en fase ofensiva. Ahora el futbolista, el zaguero, el volante central, Frederic Alfonso tiene la compañía de Gaitán, es decir, ya tiene doble contención en el medio sector ameliano con esta ventaja para tratar de administrarla. Y Luqueño que juega contra dos, juega contra el tiempo y contra el buen equipo del Botellón García. Salida que favorece al equipo de Ameliano. Con el pecho allí Gaitán, regalando esa pelota para que Ortiz meta el centro al área. Borja la pivoteaba bien, quería Marcelo, pero no podía. Pérez insiste, Aldo. Mira, le pega de afuera. Lejos, afuera va a ser tiro de puerta. Tiro de salida para Ameliano. Grasa, molestia, garganta, dolor, picación, irritación. Con mentolina, caramelo, conocer sabores que alivian. Menta, cherry, miel, colimero y mentolina Max. Alivia tu garganta con mentolina, caramelo, sabores que alivian. De Laboratorio Catedral. Sí, Genaro. Sí, señor, el equipo del New York City se consagró campeón de la MLS la jornada de hoy tras ganar en penales a Portland Timbers por el marcador de 4-2. En el tiempo regular el partido terminó 1-1. Es importante resaltar que jugó de titular y hasta los 95 del partido. En el equipo campeón Jesús Medina, el compatriota, y en el equipo de Portland Timbers el otro paraguayo Cristian Paredes ingresó a los 62 minutos en esta final que se disputó en el marco de la Major League Soccer Cabo de Vila. Correcto, campeón entonces Medina en la MLS del fútbol de los Estados Unidos del Norteamérica. El centro arriba al área, está Aldo Vera, cayó, piden lógicamente todos. Penal, no pasó absolutamente nada. Salida que favorece a Ameliano. Minimizar los riesgos y optimizar la reintegridad de tu proyecto. Somos Metros Estudio Mercado. Encontrarnos en la WhatsApp 825-1230 en las redes sociales como Metro Paraguay. Bueno, le preguntaba a Cabo recién si Aldo Parra está en la banca, porque Luqueño lo que necesita también es un poco de imaginación. Aldo Parra, jugador desequilibrante, de buenas condiciones técnicas, encarador, que es capaz de ganarte en el mano a mano, tiene pegada de media distancia y sin embargo no lo mete o no lo metió porque ya cumplió con los 3 cambios también Miguel Sasú. Me parece que podía haber sido una buena alternativa en este partido. Sí, totalmente, lo dijo usted en el entretiempo fuera de micrófono.
que le hace falta a Aldo Parra para tratar de encarar y ganar por los costados, Julito, ¿no? Claro, porque no encara el luqueño. Rodrigo Castro entró para eso, no lo hizo. Iván Colmán pasó desapercibido todo el partido. Rodolfo Gamarra por eso entró terminó titular para eso y no lo hizo. Y no lo hizo. Ya le cuesta mucho también a Rodolfo Gamarra el aspecto físico a estas alturas. Y ahora no tiene jugadores especialistas en mano a mano el Sportivo Luqueño. Va a venir el envío por parte de Walter Ortiz, tiro libre que favorece al Sportivo Luqueño. Cerca del área viene el centro, malísimo, horrible de Ortiz y logra tocar allí para que la tenga Blas Díaz que avanza. No, hermano, así no se puede. La pelota que fue arriba, sobrevuela el cielo a Asunceno, la paró muy bien de pecho, corre Borja, pelea guerrea Borja, la ganó Borja y Borja con el centro arriba, de cabeza, despeja la gente de Ameliano, lateral que favorece al Sportivo Luqueño en posición de ataque. Ahora sí, hacen lo que debían de haber hecho desde que arrancó el segundo tiempo, cargar la pelota al área, la pelota fue para que la tenga Marcelo es Pérez, cerca del banderín del córner con el centro, bloqueó muy bien Martínez, tiro de esquina para el Sportivo Luqueño, en la unión de Preferencias y Gradería Sur, cerca de la banca de Miguel Ángel Sazú, tiro libre que favorece al Sportivo, vendrá el envío desde la punta derecha por parte de Walter Ortiz seguramente, viene el centro arriba, quería Aldo Vera pero no podía, y corre ahora Gaitán, y toca más hacia arriba para Jiménez, Quiro Jiménez, está solo por el otro lado, Estigarribia, la pelota fue para pero lo esperaron, falta, no dice el árbitro, recupera el Sportivo Luqueño, limpiamente según el árbitro Alipio, allí avanza Borja, la pelota le pega en el botín, mete en la cabeza, Cáceres para ir a marcar, era finalmente Martínez, recupera el Sportivo Luqueño allí con Borja tocando para Aldo Vera abre la cancha por la derecha para Walter, Cabrera mira el área, mete el centro, no, se equivoca Cabrera, recupera muy bien Ameliano con Martínez, sale jugando desde abajo el conjunto ganador de la noche. No hay asado sin chorizo, queso Shorty, emotivo Shorty, qué bueno que está, llegó el nuevo queso de Trébol, queso cremoso por otra que será con 44% menos de grasas y 55% menos de calorías. Hasta aquí queda en la nada la promesa de Zamudio a los Barras Bravas que fueron a observar la práctica y a meter presión en la semana, que le dijo, les prometió que iban a quedar en primera división. Todavía le queda mucho, todavía le queda una vida al partido en Sajonia, pero hasta aquí Luqueño no muestra rebeldía, Luqueño no muestra que está despierto, Luqueño no muestra algo interesante en este partido, Juli. Bueno, en estos últimos minutos como que comenzó a empujar el Sportivo Luqueño, lo está tratando de llevar a su propio terreno al equipo de Ameliano, que a diferencia de 5 o 10 minutos atrás ya no está presionando tan alto, más allá de que ahora volvió a meter gente en terreno adversario, pero el rigor del despliegue físico de la etapa inicial y parte de esta etapa complementaria me parece que comienza a pasarle factura. Ameliano está teniendo un declive en el aspecto físico y este es el momento en que Luqueño tiene que comenzar a aprovechar esa situación. Avanza el Sportivo allí tocando para que la tenga Aldo Vera que lo ve subir a Villalba, el balón fue para que arranque a correr ahora David, Villalba con el centro, quería Marcelo, no podía Pérez, cayó un hombre de Luque, no pasó nada dice el árbitro, se va a revisar. Parece lo que parece. Insiste Luque con el centro, Borja dentro del área. Borja que no puede girar. Termina despejando Gaitán. Confirma salida ahora Federic. Avanza Federic. Está llevándose el Alfonso. Alfonso por la derecha. Fue para Jiménez. Está el segundo. Jiménez define. Jiménez hizo viajar a uno. Jiménez se resbaló. Jiménez insiste. Jiménez desde el piso logra tocar para Gaitán. El árbitro cobró falta. Salida que favorece al Sportivo. Elimina todo tipo de grasa rebeldes en tu cocina con Citorón, detergente de lavavajillas más poderoso. Se va a revisar la acción en el área de Ameliano, Julito. Yo vi penal en la primera. No pasó nada. No absolutamente pasó nada. En la foto a mí me pareció penal, la foto que saqué mentalmente. El primer golpe de vista. Porque amagó que iba a buscar la pelota, pero sin embargo recogió el pie derecho el futbolista de Ameliano y consecuentemente no hubo contacto dentro del área con el jugador auriazul que ya había ganado la posición, pero coincido plenamente con Alipio Colmán y seguramente la gente del VAR ya habrá chequeado una y mil veces la jugada. Intento desesperado de la gente del Sportivo Luqueño de generar algún tipo de infracción dentro del área y de esa manera abrir el camino del gol. Sentido el hombre Estigarribia de Ameliano. No pasó nada, ahí está explicando justamente Alipio Colmán a Aldo Vera que no pasó nada en el área.
que no pasó nada. Salida que favorece al conjunto de Luque desde su arco. Deja la cancha Estigarribia para que ingrese el 15 Carlos Castro en Ameliano. Abrí tu cuenta digital Itaú en minutos ingresando a www.itau.com.py/cuenta digital sin moverte de tu casa. Si estás vos, está Itaú. El tiempo pasa y no vuelve en Sajonia. Embutidos Shortis y el tiempo de juego 30 minutos de esta segunda etapa y el marcador Lactos Trébol indica Nacho Cabo de Vina. 1-0 gana Ameliano, 30 del segundo tiempo, insiste Borja arriba con el centro, López se queda con esa pelota y va a salir para Ameliano. Pino Leche, crecer juntos es compartido, limpia, desinfecta el ambiente, superficies y objetos con Pino Leche, limpia, desinfecta y perfuma. Salida que favorece al equipo de Ameliano con su arquero. Chutazo largo arriba buscándolo a Alex. Arce que la peina, Arce que no puede. La marca era de Villalba que termina despejando el balón por el costado. No se fue esa pelota. Insiste Cabrera. Cabrera es el de Ameliano. Arce que corre. La marca es de Gavilán. Salida que favorece al Chanchón. Matiri se protege los mojitos y el dengue. Por eso cuando estés en el patio tomando Telerol, preparando el asadito, prende los espirales y así. Matiri es el que sabe. Matiri es efecto superior contra insectos. Insiste Luque dentro del área, está Cabrera, el centro atrás, está Marcelo para definir, lo trabaron justo a Marcelo Pérez y ahora va la contra. Y ahí está el mano a mano entre Alex, que está esperando que alguien lo acompañe, y Alex zafó de la marca de uno, y que está Castro por el otro lado, se muestra también Jiménez, el centro para Castro, la paró de zurda, no la pudo gobernar dentro del área Castro, el hombre de Ameliano, insiste Ameliano que quiere liquidarlo, ya viene el remate de afuera, por arriba del travesaño, se salvaron los luqueños, Julio. Bueno, esto va a ser cada vez más una constante, esta temática se va a mantener. Luqueño tratando de empujar como sea ya el combo a estas alturas importa poco. Y Ameliano que va a tener espacio evidentemente para liquidar el expediente, para firmar el ascenso a la primera división del fútbol paraguayo. Manejó muy bien Alex Arce el contragolpe, escapó de uno, esperó por sus compañeros. El pase que fue un poco largo para Castro, que sin embargo controló el balón y esperó que llegue Gaitán, que terminó rematando afuera. Y qué gran trabajo está haciendo el futbolista Borja en Sportivo Luqueño, peleando absolutamente todo. Pero hasta aquí no sirve de mucho. Está dentro del área. Pérez define de derecha. ¡Gol! Castro. ¡Gol! ¡Gol! Del Sportivo Luqueño. Festejan todos. Castro es el que define, se metió dentro del área allí ante la salida de López. Castro define, muy buena acción de Luque, buena jugada preparada del Sportivo Luqueño a los 33 del segundo tiempo. Castro quiere dedicar un gol, claro, no siempre se hace goles, pero el partido hay que jugarlo y no hay que perder tanto tiempo. 33 minutos del segundo tiempo, 33 del segundo, Luque empata en Sajonia, Luque no quiere la intermedia, Luque 1, Ameliano 1. Bueno, tiene mucho significado simbólico ese número 33, principalmente para los cristianos, para los creyentes, y es el número de la esperanza para Sportivo Luqueño, porque llega al empate en este partido, tiene que ganar al menos por un gol de diferencia para estirar la definición a la tanda de penales, para no caer al abismo de la categoría intermedia. Una muy buena acción colectiva gestada por el sector izquierdo del ataque de Luqueño, sucesión de toques y allí nuevamente gran pivot de Enrique Borja, que ya desde hace bastante tiempo está peleando absolutamente todo, pivoteó, devolvió de buena manera, entró allí y clavó ese derechazo sutil allí ante la salida del arquero Víctor López, que trató de achicar el ángulo de remate. Esperanzador empate para Sportivo Luqueño, que ahora va por la remontada. Gol número 38 de Sportivo Luqueño en la temporada, séptimo tanto de la promoción. En el global gana Ameliano 4-3 y primera anotación de Rodrigo Castro. Y aquí Castro se perdió otra jugada de gol, pateó desde afuera, el remate salió alto, salida que favorece a Ameliano, se armó el partido en Sajonia, señor comentarista. Otra vez Borja parando esa pelota y después cediéndole el pase hacia atrás para un futbolista que venía atropellando, el autor del tanto,
Rodrigo Castro, que con alma y vida le pegó muy por abajo, por eso la pelota se eleva demasiado y se perdió el empate. Parece que está groggy y físicamente ya no tiene la misma respuesta el cuadro de la B a su lado. Sí, tiene que jugar a lo Tacua, ¿no? Ya que y a estas alturas ya sí, porque salir a presionar alto o tratar de recuperar la pelota allí en el medio campo o en terreno adversario ya no le da físicamente. No será un buen ejemplo para la gente de Ameliano, que es su clásico rival, pero jugar a los Tacua sería lo más acertado, ¿no? Hacer una línea de 11 en el área chica. Avanza Arce que corre, casi un looper entre los defensores del Sportivo Luqueño. El tiempo pasa ahí, no perdona en Sajonia. Embutidos Shorts y el tiempo de juego 35 minutos de esta segunda etapa y el marcador Lactos Trébol indica Nato Cabodelina. 1-1 el compromiso. 1-1 el compromiso. Con esto, igual Luque va a la categoría. Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha. Pues hay que ahora mi casa ya tiene un droga, será. Para eso está Matiris Aerosol, mata moscas y mosquitos. Además, tenés las tabletas. Y en el patio prende los estirales Matiris. O clava un stick y chao, ñati. Matiris es la solución, además te protege del dengue. El que sabe, sabe. Espirales Matiris, llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. Tupi, 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 tupi. Tupi tiene el mejor local, ven al mundo Tupi, 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 Tupi. Por precio y mayor variedad, ven al mundo Tupi, 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 Tupi. Mejor servicio y garantía en Tupi lo encontrará. Tupi Electrodomésticos, Avenida Boyeni, Músicos del Chaco. Teléfono 569-9000 con rastreo automático. Todo para tu hogar. ¿Querés ahorrar? Con una tarjeta de crédito Itaú podés hacerlo, aprovechando las promos que tenemos los 365 días del año. Solicita la tuya en www.itau.com.py y en la parte de productos, opción pedí tu tarjeta de crédito. Si estás vos, está Itaú. Llegó Griegur, el nuevo yogur griego de Lactos Trébol, con más sabor, más pulpas y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu nuevo yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizer. Viví la Navidad con Tupi, la temporada más hermosa del año ya se siente porque las fiestas brillan en Tupi. Del martes 14 al viernes 24 de diciembre disfruta los grandes beneficios, regalos, descuentos, sorpresas y mucho más. Regala amor, regala de Tupi. Acércate con tu familia a vivir una atención sin igual en nuestro showroom sobre Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco. A partir del lunes 20 al jueves 23 de diciembre, nuestros horarios de atención serán de 7:30 a 20 horas y el viernes 24 de 7:30 a 18 horas. También podés llamar al call center 569-9000 y por supuesto realizar tus compras las 24 horas desde la web www.tupi.com.py. Además, comprando hasta el 31 de enero estás participando en el gran sorteo de la camioneta Ford Ranger 0 kilómetro 2022, más 100 espectaculares premios. La gente sabe. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Una tarjeta de crédito con beneficios los 365 días del año significan 365 oportunidades para sorprender o darte un gustito cuando quieras. Con tus tarjetas Itaú tenés beneficios durante todo el año. Solicita la tuya en www.itau.com.py y en la parte de productos, opción pedí tu tarjeta de crédito. Lo que te pasa a vos también nos pasa a nosotros y tratamos que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. Si estás vos, está Itaú.
Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. No hay asado sin choriqueso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el choriqueso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia. En Localiza, podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Sub de Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. Matiris te protege de los mosquitos y del dengue. Por eso, cuando estés en el patio tomando tereré o preparando el asadito, prende los espirales y Stigmatiris, el que sabe, sabe. Matiris, llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen del Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso, sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. El mejor equipo. Unión Fútbol Club. Y el tiempo se le fue acabando a Luqueño y la historia no cambió. Ameliano será de primera en la siguiente temporada. Dejó la cancha Castro, el que había ingresado recientemente, ahora salió en la camilla y ahora ya está para volver. Lateral que favorece al equipo de Ameliano por la izquierda. Martinich, el encargado, allí García dando indicaciones. García aplaude apenas. Lateral que favorece al equipo de Ameliano. Salida que favorece al equipo que está ascendiendo a primera división. Hay una manera más rápida, más libre para navegar por internet de fibra óptica de Rieder Internet. Llamanos al 219-0209 o ingresa en www.rieder.net.py. La tiene ahora Walter Ortiz, mete la pelota buena, largo el pase, no entendió el hombre del Sportivo luqueño. Borja va a presionar al arquero, salida que favorece a Ameliano. En Localiza podés alquilar tu vehículo a partir de $25 en la principal ciudad del país. Seguinos en el Facebook, Instagram, escribinos al WhatsApp 1-70-24-00. Localiza, tu impulso nos mueve. Recupera Aldo Vera, corre Martinich, allí peleando con Borja. Una vez más Borja peleando, ganando, pero se le escapa el balón. Lateral que favorece al equipo de Ameliano por la izquierda. Ameliano con Martinich va a cumplir el servicio de banda, allí donde ahí está esa raya que divide el 2, el terreno de juego. El balón va a ir buscándolo a Arce, sí, la tiene Alex, la marca fue de Cabrera, recupera Luque, de cabeza tocando Ortiz, para Castro, otra vez para que la tenga ahora Borja, corre Borja, era Marcelo Pérez, no podía Pérez, la marca fue del hombre de Ameliano, corre Cabrera, el balón por el costado, lateral que favorece al equipo del Chanchón. Cubas de Lasca, Cubas de la vida que reduce entre 50 y 80% el alcohol en sangre. Tómalo antes, sentirte bien después. Cubas de Lasca. 39 tenemos del segundo tiempo. 39 tenemos del segundo tiempo. Luqueño se está yendo al descenso. Luqueño se está yendo a la intermedia. Le falta un gol para alargar la agonía hasta el punto de los penales.
2 goles para salvarse directamente y que se desate la locura en Sajonia y hasta Luque. Recupera el Sportivo y allí avanza Castro. Quiere Castro el centro, arriba Marcelo que no puede, Pérez que no puede, insiste Luque, cayó el hombre del chanchón. Va a ser tiro de puerta en favor de Ameliano. En la República de Luque los precios más bajos se encontrás en Comercial Virgen de Rosario, precio para mayoristas y minoristas. Casa Central sobre Javier Bogarín 14 de mayo y Solocurá. Sucursal 1 Cañada San Rafael, camino a Capieta. Seguimos en las redes sociales. En Luque está Comercial Virgen del Rosario. Y ahora ya Pulpo tiene que jugar de 9, Cabrera tiene que jugar de extremo, tiene que entrar Sazú a jugar de mitad de terreno. Ahora Luque tiene que hacer lo que sea para conseguir un golcito más. Sí, ¿no? Sí, faltan 5 minutos para que termine el tiempo reglamentario. No es que se perdió demasiado tiempo en el partido. Yo creo que como mucho van a adicionar 4 a 5 minutos. 4 a 5 minutos, 5 ya exagerando un poquito. Y Ameliano que no es que se tira atrás. Ameliano sigue planteando un partido casi de igual a igual. Allí está Borja, Borja cerca del área, Borja que avanza, Borja que se frena, Borja que mete el centro, Marcelo que no llega, primero la marca de Aldama, recupera muy bien Ameliano, lo quiere liquidar, lo quiere matar, ya Ameliano lo tuvo y no lo hizo, y se puso a tiro de ir a los penales el equipo del Sportivo, allí falta, no dice el árbitro, recupera muy bien Castro para el Sportivo luqueño, avanza Castro, el argentino, tocando por la izquierda para Walter, Ortiz, buena pelota para Borja, este le pega de afuera, Borja, ancho el remate de Borja, y hay 2 o 3 luqueños que se arrodillaron y se agarraron de la cabeza, diciendo, ¿por qué no hiciste una más? Se salvaron los de Ameliano, respiran los de Asunción, Julito. Recuperó Castro, después le jugó allí a Borja, qué partidazo, no voy a cansarme de destacar el gran trabajo de Enrique Borja en este partido, principalmente en esta etapa complementaria. Recibió, tenía el espacio suficiente, allí buscó su perfil para rematar de derecha esa pelota que fue picando y terminó pasando muy cerca del caño derecho, estuvo cerca de la paridad el Sportivo luqueño del segundo tanto, de la paridad en el global y del segundo en este partido. Borja no da más, recién se recostó por las rodillas, indicando cierto signo de cansancio. 42 tenemos del segundo tiempo, recupera Alex pero con falta, dice el árbitro. 42 del segundo tiempo, 1-1 el partido. Luqueño necesita un gol para extender la agonía hasta el punto de los penales. Y Ameliano con este resultado le sirve para ascender a primera división y avanza muy bien. La marca fue del hombre del Sportivo que ganó muy bien la posición. Avanza Walter, Ortiz le pegó de afuera. ¡Ah! Por arriba del travesaño. Llegó Luque, intenta Luque. Ameliano es vivo, Mañero. Salida que favorece al equipo de Asunción, Julito. Bueno, desde muy lejos probó Walter Ortiz. Es cierto, la pelota no pasó lejos, pero a mí me parece que pudo haber esperado un poquitito más, ganado un par de pasos más, un par de metros más para rematar al arco. Desde muy lejos le pegó la pelota, no pasó cerca, no pasó lejos, pero creo que pudo haberle buscado incluso también a Enrique Borja o a Marcelo Pérez. Pulpo ganando de cabeza, insiste Borja allí tocando para Rodrigo Castro que no podía, falta de Borja, dice el juez. Salida que favorece al equipo de Ameliano, amarilla para Blas Díaz y ya el nerviosismo que es el número 10 del Sportivo luqueño en esta parte del partido. 43:30 tenemos en Sajonia. Luqueño se está yendo a intermedia. En esta fiesta en tu mesa tiene que estar Pan Dulces Arcoiris, una delicia. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Yo no recuerdo un equipo grande, porque Luqueño es grande. Sí. Quieras o no, y me van a discutir los de Olimpia, los de Cerro Guaraní. Para mí es el cuarto grande, el Sportivo luqueño. ¿Después de Libertad? Después de Guaraní. ¿Después de Guaraní? Sí. Creo a nivel de hinchada hablamos. A nivel de hinchada, a nivel club. A nivel institucional. A nivel institucional. Sí. No recuerdo un equipo de esta magnitud que haya ido a intermedio. Por lo menos 20 años atrás. A nivel de hinchas pasionales. Claro. Sacando cantidad de hinchas. A nivel institución, a nivel hinchada. Sacando cantidad de hinchas, yo creo que es el tercero. Porque Guaraní sin duda es la tercera fuerza a nivel de hinchada en el país. Pero a nivel de sentimiento, de pasión,
de demostrar eso en las gradas, me parece que es la tercera falta. Avanza Luque, está dentro del área, Cabrera define, cerca del área. Cabrera remató, casi se mete en el arco de López, que ahora se hace el lesionado para ganar un poco más de tiempo. 44:30 tenemos, está yendo el partido. Salida que favorece a Ameliano. Bombazo en el fútbol paraguayo. Bombazo en el fútbol paraguayo. Luqueño se está yendo a la categoría intermedia, Julio. Bueno, ¿y cómo convivir después con la categoría intermedia? El presupuesto no es el mismo, ojo, una cosa es recibir más del $1.000.000 por derechos televisivos y otra cosa es recibir la plata que se paga en la categoría intermedia. Va a tener que convivir con todo eso Sportivo Luqueño, que todavía no se rinde. 6 minutos de adición, recién un buen pase allí de Blas Díaz, que se ganó la tarjeta amarilla también. Abrió por el sector derecho para Richard Cabrera, que le pegó bastante bien esa pelota que se fue abriendo y pasó muy cerca del caño izquierdo. Se hace el lesionado Víctor López utilizando toda su experiencia para quemar un poco de segundo. El tiempo pasa y no perdona en Sajonia. Embutido Short, el tiempo de juego, tiempo cumplido. 45 minutos de esta segunda etapa. El marcador Lactos Trébol indica Nacho Campodelín. 1-1 el partido. Luqueño se está yendo a la categoría intermedia. Ameliano está haciendo de primera. Corre Castro, a ver si llega Castro. La marca es de Cabrera. Y Cabrera que va a cuidar. Castro también va a cuidar esa pelota para que no sobrepase la mitad del terreno. Falta, dice el árbitro. Falta, dijo el árbitro. Cabo. Salida que favorece al Sportivo. Genaro. Sí, señor, y está sufriendo su tercer descenso el equipo deportivo luqueño. Primer descenso se registró en el 55, después en el 63. Impresionante lo que va a hacer si es que sigue este resultado. Insiste Ortiz, la pelota fue arriba, falta, no, dice el árbitro. Allí la tiene el Sportivo Ameliano, giró muy bien y sale jugando allí el futbolista Arce para Romero. Romero cuidando esa pelota, se le fue el balón lateral que favorece al Sportivo. 92 de juego de 96. 92 de juego de 96. Últimos 4 minutos del partido. El centro arriba, López arriesga, insiste Luque, la marca del hombre de Ameliano era Gaitán y sale jugando por la izquierda. Buena pelota metida arriba para Alex Arce, que no va a llegar, la paró de pecho el futbolista Aldovera, que ya no ataca tanto el Sportivo Ameliano y ahora va con todo el frente el Sportivo. 92:30, casi de 96, últimos 3 minutos y medio. El centro arriba, Borja, la peinó Borja, quería Pérez, no podía Pulpo, se queda López con esa pelota, Julio. Sí, ahora sí todos atacan. Pulpo Duarte ya metido también dentro del área con Borja, con Marcelo Pérez. Tratan de cargar de la manera que sea. Juega de líbero prácticamente allí Aldovera, casi como uno de los pocos defensores que quedan en Sportivo Luqueño. Después todos a atacar buscando el milagro. Pablo Gavilán con el chutazo largo arriba de Chiqui, buscándolo a Pulpo. Duarte, que no puede, la marca era también del hombre de Ameliano y la pelota va arriba, la tiene Arce, lo quiere matar al Sportivo el conjunto de Ameliano. Falta de Aldovera, no, dice el árbitro. Cobra una falta ahora. Avanza el Sportivo, avanza Luque. Castro allí tocando para Borja, que está muy cansado. Borja tocando otra vez para Castro, puede ser el empate. Avanza Castro, se alarga un poco la pelota, viene el centro dentro del área, mano del hombre de Luque. Salida que favorece a Ameliano. 93 de 96. Últimos 3 minutos del luqueño en primera división, Julito. Bueno, ahora sí todo el mundo protesta, ya la gente de Ameliano también reclamando una supuesta infracción sobre Alex Arce de parte de Aldovera en la jugada anterior, donde para mí se termina equivocando Arce cuando tenía compañía incluso para poder descargar y buscar el espacio para picar y definir el partido. Y recién una mano dentro del área de Ameliano, de un jugador de luqueño. Tremendo final, Salida que favorece a Ameliano. 94 de 96. 94 de 96. Lateral en ofensivo que favorece a Ameliano, que está siendo equipo de primera división. Histórico lo que estamos viviendo en el Defensores del Chaco. El Sportivo Luqueño se está yendo a la categoría intermedia. Sí, lo escuchó bien. Sportivo Luqueño se está yendo a la categoría intermedia. Está perdiendo la categoría en manos de Ameliano.
Ameliano. El centro arriba al área, quería Alex, no podía Arce. Insiste Arce, dentro del área, define de zurda, en el palo, otra vez de cabeza, Gavilán. Gavilán se queda con esa pelota y con el ascenso otra vez aquí. Casi Alex logra conectar esa pelota. Salida que favorece a Luque. Julio, 95 tuvo para de 96. Milagro, querido Cabo de Vila. Es la última esperanza para Deportivo Luqueño, porque si de esta se salvó puede pasar absolutamente cualquier cosa. Carlos Castro termina rematando por el travesaño de rebote, que de vuelta le queda la pelota de cabeza, y allí la respuesta de Pablo Gavilán. Estuvo a nada de anotar el tercer gol, el segundo gol en este partido, el cuadro de Ameliano, y falta un minuto. Un minuto le falta al partido. Última vuelta del cronómetro. Festeja la gente atrás del arco sur en Sajonia. Festejan todos, y seguramente algún pibe que jugó y habrá jugado en el equipo de Ameliano en las inferiores se hizo hincha y tenía un viejo que le hablaba del Ameliano, el equipo del barrio, y nunca le vio en primera división, y esta pandemia de mierda lo habrá llevado para arriba. Algún socio o algún hincha querible del equipo de Ameliano que no pudo ver, y desde arriba está seguramente con la B azulada puesta, observando estos últimos minutos y sacando esta pelota de afuera por el costado lateral que favorece a Luque. Están todos enloquecidos. 96 tenemos y Ameliano va a ser de primera división. Luqueño se va a ir a intermedia, el centro al área, Pulpito ganó de cabeza. No pasó absolutamente nada, señoras y señores. Final del partido en Sajonia. Todos los abrazos para Humberto García, todos los abrazos para López y Jiménez, y para Cabrera y para Aldama, para Cáceres y para Martinich, para Jiménez, Rojas, Alfonso y Romero, Estigarribia y Alex, llorando en el suelo de Sajonia, en el suelo del Estadio Defensores del Chaco, y Aldo Galeano, el arquero que no jugó, y Hugo Benítez, Elías Arquis, Robert Noguera y Cristian Gaitán allí fundiéndose en un abrazo, y Carlos Castro también con Rodrigo López, todos con lágrimas en los ojos y la sonrisa dibujada en el rostro, observando cómo sufre la gente del Sportivo Luqueño del otro lado, y ellos festejan. No descansa el barrio Jara, y dirán otros, no, pero es Virgen del Huerto, pero qué carajo me importa. Ameliano está en primera división y es lo único que importa en esa parte de los barrios de Asunción, y en Sajonia allí están delirando todos con la B azulada puesta. Señoras y señores, Sportivo Ameliano es de primera división. Sudando la camiseta. Unión Fútbol Club. En cada asado, en cada plato, siempre se hace una fiesta y vamos juntos a la mesa. Estofado, milanesa y tapa, shorty beef es asado. Elegí Shorty Beef y dale sabor a lo bueno. Encontralos en nuestros 18 salones o en los mejores puntos de venta del país. Shorty Beef, carne 100% chaqueña, calidad de la cooperativa Shorticer. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Usa Matiris en tu hogar contra todo tipo de insectos, moscas, mosquitos, arañas y cucarachas, hormigas, alacranes, que gracias a su efecto residual siguen matando por días. El que sabe, sabe. Matiris, llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros.
Localiza, vamos juntos. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Hyundai Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. ¿Querés emprender ese negocio o ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontrarnos al WhatsApp 0981 251230 o en las redes sociales como Metro Paraguay. Ya estamos en plena fiesta de fin de año y Arcoiris te trae el sabor inconfundible de estos días de emociones, amor y familia. Pan dulce de Navidad. El pan dulce Arcoiris tiene que estar en tu canasta, en tu mesa, junto a tu pesebre. Pan dulce Arcoiris en dos deliciosos gustos: frutas abrillantadas con pasas de uvas y con chips de chocolate. Más novedades sobre Arcoiris y sus productos. Te invita más a que lo sigas en las redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Una tarjeta de crédito con beneficios los 365 días del año significan 365 oportunidades para sorprender o darte un gustito cuando quieras. Con tus tarjetas Itaú tenés beneficios durante todo el año. Solicita la tuya en www.itau.com.pi y en la parte de productos, opción Pedí tu tarjeta de crédito. Lo que te pasa a vos también nos pasa a nosotros y tratamos que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. Si estás vos, está Itaú. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. ¿Querés sentir el placer de encontrar platos con hasta 50% off y almuerzos hasta 20.000 guaraníes todos los días? Toca el punto P en tu celular y deja que el ahorro entre a tu vida. Pedidos ya, el placer de pedir. ¿Tenés un imprevisto? Una tarjeta de crédito te puede ayudar. Además, tenés promos todos los días en tus comercios preferidos. Solicita la tuya en www.itau.com.py y en la parte de productos, opción Pedí tu tarjeta de crédito. Si estás vos, está Itaú. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Llegó Griegur, el nuevo yogur griego de Lactos Trébol, con más sabor, más pulpas y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu nuevo yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizer. Ya estamos en plena fiesta de fin de año y Arcoiris te trae el sabor inconfundible de estos días de emociones, amor y familia. Pan dulce de Navidad. El pan dulce Arcoiris tiene que estar en tu canasta, en tu mesa, junto a tu pesebre. Pan dulce Arcoiris en 2 deliciosos gustos: frutas abrillantadas con pasas de uvas y con chips de chocolate. Más novedades sobre Arcoiris y sus productos. Te invita más a que lo sigas en las redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. ¿Querés invertir en el sector inmobiliario o saber cuál es el mejor uso que le podés dar a tu propiedad? ¿Querés saber cuál es la oferta ideal para que el inmueble que estás planificando construir? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontrarnos al WhatsApp 0981 251230 o en las redes sociales como Metro Paraguay. Unión Fútbol Club, el equipo campeón.
R800, amplitud modulada. Todos anhelamos volver a la vida normal. El COVID-19 sesgó miles de vidas y sigue siendo una amenaza. Los casos van en aumento nuevamente. Sé responsable y vacunate. Todos merecemos vivir y ahora depende de vos. Que nada detenga el bienestar y la salud de nuestro pueblo. Es un mensaje del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social con el apoyo de la entidad binacional Yacyretá. Llegó el verano, la estación del sol, la playa, viajes y de nuestra edición especial en San Bernardino. Te mantenemos informado con un contenido único que aporta ideas para que sigas prendido a las últimas tendencias en el mundo de los negocios. Recibí tu ejemplar, relájate y seguí informado. 5 días, El Independiente. Estudio de impacto ambiental. La firma Petra Emprendimientos S.A. comunica a quienes pudiera interesar que ha presentado el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, MADES, el estudio de impacto ambiental del proyecto Edificio de Departamentos Petra Tower, elaborado por el consultor ambiental ingeniero José Antonio Ortiz Guerrero, con registro CTCA número I-553, cuyo proponente es la firma Petra Emprendimientos S.A., desarrollado en el inmueble identificado con cuenta corriente catastral 15-0409-03/04 en el distrito de Las Lomas de la ciudad de Asunción, capital. El relatorio de impacto ambiental, RIMA, correspondiente a dicho estudio, estará a disposición del público por el plazo de 10 días hábiles en el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible. En general, en su página web www.mades.gov.py y en las oficinas administrativas de la Dirección General de Control de la Calidad Ambiental y de los Recursos Naturales a los efectos de su revisión o consulta. Las observaciones, comentarios y objeciones sobre el relatorio de dicho estudio o sobre el proyecto, incluyendo los fundamentos técnicos, científicos y jurídicos que lo sustenten, deberán presentarse por escrito al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible. Cito en la avenida Madame Lynch, número 3500, Asunción, en horario de oficina de 7 a 15 horas de lunes a viernes, en el plazo de 10 días hábiles a computarse a partir del día siguiente de la última publicación. Si pensás que el contrabando solo afecta a grandes industrias o empresas, pensá de nuevo. Cada año el contrabando arrasa miles de puestos de trabajo en industrias y pymes. El contrabando ayuda a consolidar el empleo precario, no te da ninguna seguridad ni garantía en la calidad de los productos que consumimos y evade millones de dólares en impuestos, retrasando el crecimiento y desarrollo del país. El contrabando es contra él, contra ellos, es contra nosotros, es contra vos. El contrabando es contra todos. Apoya Radio La Unión, R800 AM. Se termina el año y queremos despedirlo contigo. Este viernes 31 desde las 21 horas te esperamos en La Unión, la R800 AM, para alzar las copas y brindar por un próspero año 2022. El año nuevo lo recibimos junto a vos, aquí en Radio La Unión 800 AM. Radio La Unión, R800 AM.
Muy pero muy buenas tardes. José Rojas les saluda desde la R800. Vamos hasta las 16 horas en esto que se llama Buenas tardes La Unión, para darle continuidad a toda la información que ya se generó en la primera parte de nuestra jornada del día de hoy y iniciar otros temas que están en el paquete informativo que está en nuestra rutina diaria. Hoy es jueves, el último jueves del año. Se va el año, nos quedan menos de 48 horas, mucho menos, y un día y medio, y se acaba el año, se acaba 2021. Iniciaremos con una serie de expectativas que nos permitirán seguramente seguir avanzando en esto que sabemos hacer y que nos gusta, que es hacer radio. 32 grados la temperatura en este momento, una humedad del 47%, 49%, el viento del noreste a 18 kilómetros en la hora, caluroso y húmedo, muy caluroso y húmedo, cielo parcialmente nublado a nublado, vientos del noreste luego variables, se anuncian algunos chaparrones como ocasionales tormentas eléctricas. Esto es lo que nos dice la Dirección de Meteorología para hoy a la tarde, y quizás ya entrada la noche. Esperamos que esto vaya a ocurrir, pero que sea con un cambio de vientos que permita soportar, porque si el calor, porque si se vienen unas lluvias, unos chaparrones, y que no cambia nada, el calor y la humedad, eso causará verdaderamente estragos a la gente que todavía está en las calles trabajando. Decía de todavía porque a partir de hace un rato, media hora aproximadamente, el sector del funcionariado público ya está fuera, ya está de vacaciones hasta el lunes. Mañana es asueto y tienen ya hoy generalmente trabajan hasta la 1, hasta las 3 de la tarde, y ya están en su mayoría están fuera rumbo a sus casas, algunos ya preparándose para trasladarse al interior. Y a la noche tendríamos una temperatura 28 grados, caluroso todavía, inestable, parcialmente nublado, vientos variables. La madrugada del viernes del 31 de diciembre tendremos 25 grados hasta que el sol aparezca de nuevo. Cálido cielo despejado, vientos del noreste. Es lo que nos dice la Dirección de Meteorología. Quiero contarte cómo será el pronóstico extendido de Asunción y área metropolitana. El viernes, atención, mañana tendremos una mínima de 25 grados a la mañana temprano y 40 la máxima. Caluroso y húmedo, cielo parcialmente nublado, vientos del noreste. No se anuncian por lo menos de momento precipitaciones, aunque sí tendríamos algunas nubes, que probablemente no va a obstaculizar tanto los rayos del sol. El sábado se repetirá esto, 26 grados, 40 la máxima, caluroso y húmedo, cielo parcialmente nublado y vientos del noreste. El domingo bajaría un poco más, amaneceríamos también con 26 grados y 38 la máxima, caluroso y húmedo, cielo parcial nublado a nublado, vientos del noreste. Ya entrado al tercer día de enero del nuevo año, la temperatura sería de 25 grados a la mañana temprano, 37 la máxima, caluroso y húmedo, cielo parcialmente nublado a nublado, vientos del noreste, precipitaciones dispersas y ocasionales tormentas eléctricas. Buena parte de los trabajadores están tomando ya vacaciones desde hoy, mañana en adelante, por lo menos hasta la mitad de enero. Mucha gente estará preparando maletas para ir a algún lugar.
Es lo que nos dice la Dirección de Meteorología para un comportamiento del tiempo. Acordemos que esto es parcial, es meteorología, es un pronóstico. Puede cambiar totalmente en 15, 20 minutos, en media hora. Tuvimos miles de ejemplos al respecto. Lo importante es que en este momento tenemos 32 grados, la sensación térmica es de 35,6, la humedad 49% y soplan vientos del noreste a 18 kilómetros por hora. El policía que es sospechoso de liderar una banda criminal asegura que fue llevado a la fuerza. ¿Cómo eso es? Líder de la banda a la fuerza. ¿Cómo eso es? El suboficial de policía sindicado de liderar una banda criminal que perpetró un millonario atraco en la localidad de Carlos Antonio López, departamento de Itapúa, se presentó ante una comisaría de Cazapá alegando haber sido llevado contra su voluntad el pasado martes. ¿Cómo eso es? Se trata del suboficial Jorge Damián Brites Fernández, con servicio en la comisaría 18ª de Yatutaí, quien es sindicado como líder de una banda criminal que opera en el nordeste del 7º departamento. Esto es en Cazapá. El agente se presentó en la oficina de guardia en la comisaría 17 de Tembiapona, departamento de Cazapá, donde quedó detenido considerando que ya existía orden de captura en su contra en la causa Jorge Damián Brites Fernández y otros sobre supuesto hecho punible de robo agravado de Carlos Antonio López, y esa orden de captura fue firmada por Walter Castro de la Fiscalía Zonal de Mayor Otaño. El efectivo policial, sindicado como uno de los 4 sujetos que asaltaron el local comercial Liz, se presentó este jueves en la comisaría y denunció que fue víctima de rapto el lunes 27 y liberado anoche en una zona boscosa. Brites se encontraba con vestimenta civil, totalmente sucio, descalzo y con rastros de haber estado varias horas o días en el monte. El asalto a mano armada ocurrió el martes último y en el marco de las investigaciones fue identificado el personal policial como supuesto cabecilla en este hecho. En la oportunidad, los marginales se alzaron con 32 millones de guaraníes, aparatos celulares y ropas varias, propiedad de la víctima Antonio Cabrera Penayo, domiciliado en Colonia Palmita, segunda línea de esta localidad de Carlos Antonio López. Y solamente este señor Penayo, Antonio Cabrera Penayo, podrá explicar cómo actuó este señor suboficial que dice que fue llevado contra su voluntad. Los delincuentes, tras cometer el hecho, huyeron del lugar a bordo de un automóvil que sería propiedad del suboficial Jorge Damián Brites Fernández. O sea, también su automóvil fue obligado a llevarse para el ilícito. El rodado fue abandonado en la zona de San Rafael del Paraná y los marginales se internaron en una zona boscosa, según las primeras investigaciones que fueron corroboradas o firmadas por el fiscal de la causa, Walter Castro, de la Fiscalía de Zona de Mayor Otaño. Hay que ver. Tendrá que ver algunos indicios que hablen una supuesta situación obligada de este señor.
irse obligado a un asalto. Y recuerdan ustedes que cuando comenzaba este año, el Ministerio de Salud marcaba varias metas en este proceso de lucha contra el COVID, y una de ellas, quizás la más importante, fue lograr una meta del 80% de la población objetivo para a finales de este 2021, y no lo logró. Lo reconoció el mismo Héctor Castro, que mencionó que la cartera sanitaria no llegó al objetivo de vacunar al 80% de la población contra el COVID-19 este año. Aún no están vacunadas más de 1 millón de personas, que permitirá acercarse a ese 80%. Eso lo estaba diciendo hoy en la reunión de prensa realizada, la habitual, que suele ser los viernes, pero por razones obvias la adelantaron para hoy. Héctor Castro manifestó que en esta conferencia de prensa que el Paraguay alcanzó hasta el momento 61%, que yo creo que es alto. No es el 80%, no es lo óptimo, no es el ideal, pero es alto si vamos a tener en cuenta una gran fuerza en contra de la vacunación. Por varios motivos, no solamente los antivacunas. Hay mucha gente. Nosotros, Paraguay no tiene sobre todo la población adulta, no tiene la cultura de la vacuna. Ni siquiera consultamos. Cuando nos duele algo, vamos al Pojañaná y no vamos a un médico. Ya a último momento, ya cuando nos damos más, cuando el Pojañaná y todos los rezos rituales que hay en el planeta Tierra, hasta la danza de la lluvia, no resulta, entonces ahí vamos a consultar con un médico. Entonces, el 61% de la población objetivo con al menos una dosis, y al 52% con esquema completo de vacunación contra el COVID. 52% tienen la doble dosis. Castro detalló que en este grupo hay un total de 1.062.303 personas que todavía no recibieron ni siquiera la primera dosis, lo que impidió llegar a una meta de 4.300.000 personas. Hasta el momento se llegó a 3.470.932 personas con al menos una dosis y 2.955.188 con ambas dosis y 438.877 con una tercera dosis. Esta tercera dosis va corriendo más rápido que la segunda dosis en el tiempo de inicio hasta este momento, si vamos a tener los plazos entre uno y otro. Una cifra muy importante la de tercera dosis, que claramente lo celebró el Ministerio de Salud como una... Pero son los mismos responsables, gente, no hay gente nueva. La tercera dosis no es gente nueva, es la misma gente que ya tiene la segunda dosis y que responsablemente se acerca a recibir la tercera dosis. No obstante, Castro expresó taxativamente que en el país no llegamos a un 80% de la población objetivo al cierre de este año. Las informaciones falsas hicieron que buena parte de la ciudadanía dude de las vacunas, y así mismo es. Sin embargo, los mismos hechos le están contrarrestando a esa gente que se dejó influir por las malas noticias, porque los resultados en este momento son no tan auspiciosos para aquellos que infundían informaciones falsas. Gente que no está vacunada es la que se está muriendo en este momento. La gente que está internada en terapia intensiva en una situación bastante difícil, delicada, está en terapia intensiva en este momento. Muchísimas de ellas intubadas. Muchas de ellas van a pasar en un hospital y le va a reventar la vida a toda su familia. Porque algunos deben estar también infectados o van a estar una familia desmembrada porque un sector se queda en la casa y otra parte de esa familia en el hospital. Y la primera, ni siquiera va a poder pasar una buena noche, que tenían probablemente previsto hacerlo, hasta que algún pelotudo sin vacuna se internó
y estará esperando noticias de recuperación del pelotudo que no se vacunó. Hoy y mañana van a vacunarse, porque el 1 de enero, el sábado 1 de enero y el 2 de enero no hay vacunatorio. O sea, recién el 13 va a reabrir. El ministerio, ¿para qué? Además, no sé para qué. Los perros no se van. No. Los que no fueron vacunados, por lo menos, olvídate. Si no se vacunó ya hasta ahora, no lo van a hacer llorando después de la borrachera del 31 de diciembre. No tiene sentido. El Ministerio de Salud informó hoy en la reunión de prensa que los vacunatorios